El olor a lavanda sintética del limpiapiso barato chocaba de frente con el aroma dulce y pesado de los lirios blancos que trajeron los decoradores desde temprano. Mi casa, la misma casa de ladrillos expuestos y techo a dos aguas que mantuve con mis propias manos durante las últimas 3 décadas, ya no parecía mía en absoluto. Había hombres desconocidos vestidos con camisas negras y delantales impecables cruzando el pasillo a zancadas, cargando bandejas de plata que brillaban bajo las luces del techo, cajas repletas de copas de cristal que tintineaban con cada paso apresurado y hieleras de acero inoxidable que dejaban un rastro de condensación en el suelo. El ruido era constante, un zumbido de voces ajenas, órdenes dictadas a gritos desde el jardín y el sonido sordo de los muebles pesados siendo arrastrados por mi piso de madera. La gran mesa de roble del comedor, aquella donde serví la cena todas las noches durante años y donde mi difunto esposo Antonio solía leer el periódico los domingos, había sido empujada sin ningún cuidado contra la pared del fondo para hacer espacio a una pista de baile improvisada. Me quedé parada en el umbral de la cocina, con las manos entrelazadas frente a mí, sintiéndome como un espectro, como un estorbo inoportuno en mi propio territorio, observando en silencio cómo mi vida entera era cubierta apresuradamente por manteles de lino alquilados y centros de mesa pretenciosos que yo jamás habría elegido. Pasé las yemas de los dedos por la tela áspera de mi delantal, alisando arrugas invisibles sobre mi vientre, un gesto mecánico y silencioso que se me quedó pegado en el cuerpo después de 40 años trabajando como encuadernadora, alisando el pegamento fresco sobre los lomos de miles de libros pesados. Soy Josefina, tengo 68 años, y toda mi vida estuve firmemente convencida de que el amor de una madre se demostraba tragándose el cansancio, agachando la cabeza ante las dificultades y sirviendo de puente de piedra para que los hijos cruzaran hacia una vida mejor sin mojarse jamás los pies. Siempre creí que cuidar, proteger y proveer era mi único propósito en esta tierra, la única razón por la que Dios me daba aire en los pulmones cada mañana. Hasta el día de hoy. La fiesta no era mía, por supuesto. Mi hijo Rodrigo había decidido que el inmenso jardín de mi propiedad, con sus rosales antiguos y el viejo sauce llorón que Antonio plantó cuando nos casamos, era el escenario perfecto para celebrar el 10º aniversario de su firma de abogados. Él vivía en un apartamento modernísimo y frío en el centro de la ciudad. Un lugar lleno de espejos y muebles de diseño donde no cabían más de 10 personas sin asfixiarse. Así que, como era su costumbre desde que se volvió un hombre de negocios exitoso, dispuso de mi hogar como si fuera un salón de eventos gratuito, asumiendo que yo estaría encantada de ceder mi espacio para su beneficio. Yo había pasado la semana entera podando las plantas, encerando los pisos de madera hasta que me dolieron las rodillas y limpiando cada ventana para que él pudiera lucirse frente a sus socios y frente a los padres de su esposa, Natalia. Natalia pasó por mi lado en ese instante, dejando una estela de perfume carísimo que me revolvió el estómago. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se ajustaba perfectamente a su figura delgada y unos zapatos de tacón que repiqueteaban con autoridad sobre mis baldosas. Ni siquiera me miró a los ojos. Se detuvo frente a un arreglo floral que estaba sobre la consola del pasillo y chasqueó la lengua con fastidio, moviendo un lirio 1 centímetro hacia la izquierda con la punta de su uña perfectamente esmaltada. «¡Rodrigo!», llamó ella, con esa voz aguda y nasal que siempre usaba cuando algo le molestaba. «Dile a los mozos que no sirvan el vino tinto hasta que lleguen los socios mayoritarios. Y por favor, haz algo con el olor a encierro de esta casa. Me está dando jaqueca». Rodrigo apareció desde el pasillo de las habitaciones. Llevaba un traje azul marino impecable, hecho a medida, y un reloj de pulsera que costaba más de lo que yo ganaba en un año entero cosiendo lomos de enciclopedias. Se veía apuesto, alto, con la misma mandíbula cuadrada de su padre, pero con una mirada fría y calculadora que Antonio jamás tuvo. Al verme parada en la cocina, con mi vestido sencillo de algodón y mi delantal a cuadros, su expresión se tensó. Caminó hacia mí con pasos rápidos, mirando de reojo hacia la puerta principal, como si temiera que alguien importante entrara en ese preciso segundo y me viera allí. «Mamá, ¿qué haces ahí parada en medio del paso?», me preguntó en un susurro áspero,
tomándome del codo con una firmeza que dolió un poco, empujándome ligeramente hacia el rincón oscuro junto al refrigerador. «Solo quería ayudar a acomodar las bandejas de los bocadillos, hijo», respondí en voz baja, tratando de sonreír, intentando encontrar en sus ojos al niño al que le preparaba la merienda todos los días al volver de la escuela. «Los muchachos del servicio parecen un poco desorganizados. Pensé que podía...» «No, no, no, deja eso. Los mozos saben perfectamente lo que hacen. Para eso les estoy pagando una fortuna», me interrumpió, soltando mi codo y pasándose una mano por el cabello engominado. «Escúchame bien, mamá. Hoy es una noche crucial para mi carrera. Vienen los socios principales de la firma, vienen los padres de Natalia, viene gente muy importante que no está acostumbrada a este tipo de ambiente». No entendía a qué se refería con este tipo de ambiente. Mi casa estaba humilde, sí, pero estaba inmaculada. Las paredes estaban recién pintadas por mí misma, los cojines lavados, los pisos brillaban. Lo miré con confusión, esperando que terminara la frase. Él suspiró, un sonido pesado y cargado de irritación, como si hablar conmigo fuera una tarea agotadora que le restaba energía vital. Miró a Natalia, que asintió levemente desde el otro lado de la sala con una sonrisa ladeada y despectiva, y luego volvió a fijar sus ojos en mí. «Mamá, lave los baños y quédese en su cuarto. Usted nos avergüenza», dijo Rodrigo. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad espantosa, sin un temblor en la voz, sin una pizca de duda. Fueron pronunciadas con la misma frialdad con la que un jefe despide a un empleado incompetente. «No puede estar dando vueltas por aquí con esa ropa de vieja y esa actitud de sirvienta, ofreciéndole comida a la gente como si fuera la cocinera. Limpie bien los lavabos de visitas. Asegúrese de que haya papel y jabón, y luego se encierra en su habitación. Yo le mandaré un plato de comida con uno de los mozos más tarde. No salga hasta que se hayan ido todos». El silencio que siguió a esa orden fue el más ruidoso de toda mi vida. Sentí como si el aire de la cocina se hubiera vuelto de plomo puro, aplastando mis pulmones, impidiéndome tomar una bocanada de oxígeno. Parpadeé lentamente, mirando el rostro de mi único hijo. Busqué en sus facciones alguna señal de arrepentimiento, algún indicio de que las palabras se le habían escapado por el estrés del momento, pero no había nada. Solo había una impaciencia fría, una molestia genuina por mi sola existencia. Yo era una mancha en su pintura perfecta, un recordatorio viviente de sus orígenes humildes que él necesitaba esconder desesperadamente detrás de una puerta cerrada. No grité, no le di una bofetada, no me eché a llorar desconsoladamente frente a él, ni le reclamé nada. A lo largo de mi vida aprendí que las verdaderas heridas no te hacen gritar de inmediato, te paralizan, te dejan anestesiada mientras la sangre empieza a brotar en silencio. Bajé la mirada hacia sus zapatos de cuero italiano, esos zapatos que brillaban bajo la luz fluorescente de la cocina. Asentí con la cabeza, un movimiento lento y mecánico. «Está bien, hijo», murmuré, con una voz que sonó seca, vacía de cualquier emoción reconocible. Me di media vuelta y caminé hacia el cuarto de lavandería, arrastrando un poco los pies. Detrás de mí, escuché a Rodrigo suspirar aliviado y decirle a Natalia que ya todo estaba solucionado, que la vieja ya no iba a molestar. Sus risas contenidas se mezclaron con la música suave de jazz que los técnicos de sonido acababan de encender en el jardín. En la lavandería, el aire estaba frío. Tomé el balde amarillo de plástico gastado, el mismo balde que había usado durante la última década. Saqué la esponja verde, el frasco de lavandina de olor penetrante, el cepillo de cerdas duras para las juntas de los azulejos y un paño de microfibra limpio para los espejos. El peso del balde en mi mano se sentía diferente hoy. Ya no era la herramienta de una mujer que cuidaba su nido, era el grillete que me habían impuesto en mi propia casa. Caminé por el pasillo trasero, evitando la sala principal donde los invitados ya empezaban a llegar, y entré al baño de visitas. Encendí la luz blanca y me arrodillé sobre las baldosas de cerámica fría. Vertí un chorro de lavandina en el inodoro y comencé a frotar con el cepillo. El olor químico y cáustico me quemó un poco las fosas nasales, pero lo agradecí. Me ayudaba a mantener los ojos secos. Froté la porcelana hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
Cada movimiento circular de mi brazo era un golpe sordo contra mi propia memoria. Mientras pasaba la esponja húmeda por el borde del lavamanos, mi mente retrocedió sin pedir permiso. El olor intenso a cloro se desvaneció de pronto, reemplazado por el recuerdo agudo del olor a pegamento industrial y papel viejo. Era el invierno de 1998. Antonio había fallecido de un infarto fulminante apenas un año antes, dejándonos con un seguro de vida minúsculo que apenas cubrió los gastos del funeral y las deudas atrasadas. Rodrigo tenía 15 años, estaba en plena adolescencia, furioso con el mundo y desesperado por encajar con los muchachos del colegio privado al que yo me empeñaba en enviarlo, creyendo que la educación era su única tabla de salvación. Aquel invierno, su clase organizó un viaje de esquí al sur, un viaje costosísimo que todos sus amigos ricos ya habían pagado. Rodrigo llegó a casa llorando de rabia, pateando las puertas, gritando que era un muerto de hambre, que su vida era una miseria. Yo no soporté verlo sufrir. Esa misma semana, acepté un encargo monumental de una imprenta local que estaba colapsada de trabajo: encuadernar a mano, coser y encolar 200 enciclopedias jurídicas en un plazo de 4 días. Me instalé en el garaje húmedo y frío. Trabajé durante 72 horas seguidas sin dormir. Recuerdo el dolor punzante en la base del cuello, como si me hubieran clavado un punzón de acero. Recuerdo cómo el hilo grueso de cáñamo me cortó la piel de los dedos índice y pulgar, dejándome surcos ensangrentados que tuve que vendar con cinta adhesiva para no manchar las páginas blancas de los libros. Sobreviví a base de café negro y pan duro. Cuando por fin entregué el trabajo y recibí el sobre de papel madera con el dinero en efectivo, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer los billetes. Llegué a casa esa misma noche y le puse el sobre la cama a Rodrigo. Le dije que hiciera la maleta, que iba a ir a esquiar con sus amigos. Él tomó el dinero con una rapidez voraz. No me abrazó. No me preguntó por qué tenía las manos vendadas, ni por qué tenía los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Simplemente contó los billetes, sonrió con suficiencia y se fue corriendo al teléfono para avisarle a sus compañeros. En aquel entonces, mi corazón de madre justificó su egoísmo. Me dije a mí misma que era solo un niño, que la alegría en su rostro valía cada corte en mis dedos, cada hora de agonía en aquel garaje helado. Pero ahora, arrodillada frente a este inodoro, limpiando la suciedad imaginaria de un baño que ya estaba limpio, el recuerdo no me causó ternura, me causó náuseas. Me levanté despacio, sintiendo el crujido familiar en mis rodillas cansadas, y me paré frente al espejo del lavamanos. Tomé el paño de microfibra y rocié un poco de limpiavidrios. Froté el cristal hasta borrar cualquier rastro de polvo. Luego me detuve a mirarme. Vi mi cabello gris, recogido en un moño estricto que ya mostraba mechones rebeldes. Vi las arrugas profundas alrededor de mi boca, surcos cavados por años de sonrisas forzadas y preocupaciones silenciadas. Vi mis manos apoyadas en el borde del mármol, manos ásperas, deformadas por la artritis incipiente y marcadas por cicatrices viejas de cortes de papel y quemaduras de pegamento caliente. Esas eran las manos que habían construido al hombre que ahora estaba afuera, bebiendo champán francés y sintiendo vergüenza de mí. Tomé el balde y caminé hacia el baño principal, el que estaba dentro de mi propia habitación, el lugar donde me habían ordenado recluirme. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Afuera, la fiesta estaba en pleno apogeo. Podía escuchar las risas estruendosas de los hombres de negocios, el tintineo constante de las copas brindando, la voz seductora de Natalia halagando a las esposas de los socios. Todo sonaba a éxito, a riqueza, a triunfo. Un triunfo construido sobre mis hombros encorvados. Empecé a limpiar el segundo baño. Pasé la esponja por la mampara de cristal de la ducha. Y fue en ese preciso instante, mientras el agua enjabonada resbalaba por el vidrio transparente, cuando algo dentro de mí hizo un clic definitivo. No fue un estallido de ira. No fue un arranque de furia ciega, ni un deseo de venganza melodramática. Fue algo mucho más profundo, más silencioso y 1000 veces más peligroso. Fue el sonido de una bóveda de acero cerrándose herméticamente. Toda mi vida había sido una mujer de afectos incondicionales, una madre que justificaba, que perdonaba, que cubría las faltas con un manto de paciencia infinita.
Siempre estuve alerta, como una centinela en la noche, dispuesta a recibir las balas para que no tocaran a mi hijo. Pero la paciencia es como el agua de un pozo. Si sacas y sacas sin que nunca llueva, un día rasparás el fondo y solo encontrarás barro seco. Al escuchar la orden de Rodrigo de esconderme porque le daba vergüenza, el pozo se secó de golpe. El amor ciego, ese instinto animal de proteger a mi cría sin importar el costo, se apagó. Literalmente sentí cómo una frialdad anestésica y reconfortante me envolvía el pecho. La mujer sumisa que bajaba la cabeza para no incomodar acababa de morir en ese baño, asfixiada por el olor a lavandina y la ingratitud. En su lugar quedó la dueña de la casa, una mujer que sabía exactamente cuánto valía y que ya no estaba dispuesta a regalar ni una gota más de su sangre a quien la trataba como basura. Terminé de limpiar. Enjuagué la esponja con agua helada hasta que dejó de salir espuma. Lavé mis manos meticulosamente, frotando cada nudillo, cada cicatriz, secándolas con una toalla de algodón egipcio que Natalia había comprado expresamente para la ocasión y que me había prohibido usar. Salí del baño y entré a mi dormitorio. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por los destellos de las luces de colores que provenían del jardín y se filtraban por las persianas a medio cerrar. El sonido de la banda de jazz, tocando en vivo, hacía vibrar ligeramente los cristales de las ventanas. Me paré en medio de la habitación y respiré hondo. Me habían ordenado quedarme aquí encerrada como un perro castigado hasta que los invitados ilustres se marcharan. No iba a hacerlo. Caminé hacia el viejo armario de roble. Abrí las puertas pesadas y saqué una maleta pequeña de cuero marrón que Antonio me regaló para nuestro 10º aniversario. Una maleta que no había usado en 20 años. La abrí sobre la cama matrimonial. Con movimientos precisos, sin prisa pero sin pausa, comencé a guardar mis cosas. No me llevaba mucho. 3 blusas limpias, mis 2 pantalones más cómodos, un suéter grueso de lana para el frío, mi caja de medicamentos para la presión arterial, un par de zapatos de suela blanda y mi estuche de aseo personal. No empaqué fotografías de Rodrigo. No empaqué recuerdos de su infancia. Todo eso pertenecía a la mujer que acababa de morir en el baño de visitas. Cerré la cremallera de la maleta con un sonido seco. Luego me acerqué a la mesa de noche. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta de cartón grueso que guardaba bajo llave. Dentro de la carpeta había un sobre de manila tamaño oficio, sellado y pesado. Lo sostuve entre mis manos por unos segundos, sintiendo el peso del papel, el peso de las decisiones que se toman en silencio mientras los demás creen que uno no sabe nada del mundo. Rodrigo y Natalia creían que yo era una anciana ignorante, una mujer de otra época que no entendía de leyes, de propiedades ni de valores inmobiliarios. Creían que mi silencio era estupidez, que mi obediencia era ignorancia. Estaban a punto de descubrir que el silencio de una madre a veces no es sumisión, sino el tiempo que toma preparar el tablero antes del jaque mate. Tomé el sobre de manila y salí de mi habitación. Caminé en silencio por el pasillo de servicio, esquivando a un mozo que corría con una cubitera llena de hielo hacia el jardín. Llegué al baño de visitas, el mismo que había limpiado hasta dejarlo inmaculado hacía apenas media hora. Entré, encendí la luz y dejé el sobre de manila justo en el centro del lavamanos de mármol negro. Era imposible no verlo. Al lado del sobre dejé las llaves de mi casa, todas las copias que tenía, un regalo anticipado, un paquete que contenía el resultado de meses de trámites silenciosos, visitas discretas a notarías en las mañanas, mientras Rodrigo creía que yo estaba en el mercado, y firmas puestas al pie de documentos irrevocables. Salí del baño sin mirar atrás. Caminé hacia la cocina y descolgué el teléfono fijo que estaba colgado en la pared junto a la despensa. Marqué el número de la compañía de taxis del barrio, la misma de toda la vida. «Buenas noches, doña Josefina», respondió la voz rasposa de don Manuel, el despachador que me conocía desde hace décadas. «¿Necesita un coche a esta hora? Escucho mucha fiesta por allá». «Buenas noches, Manuel». «Sí, por favor. Necesito un auto en la puerta trasera de mi casa, por el callejón de servicio. Lo antes posible. Y dígale al chofer que no toque la bocina. No quiero interrumpir la celebración de mi hijo». «En 10 minutos está ahí, doña». Colgué el auricular. Tomé mi maleta marrón y mi abrigo oscuro. No me despedí de nadie.
No crucé al jardín para hacer una escena. Mientras abría la puerta trasera de la cocina que daba al callejón oscuro, escuché la voz de Rodrigo amplificada por un micrófono, elevándose por encima de la música y el murmullo de los invitados. «Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», decía mi hijo, con un tono ensayado de falsa humildad que me revolvió el estómago por última vez. «Este éxito no es solo mío. Es el resultado del esfuerzo, de la visión de futuro y de rodearse de las personas correctas, personas que entienden que el pasado debe quedarse atrás para poder construir un legado digno. Brindo por el futuro de esta firma, por mi maravillosa esposa Natalia y por esta hermosa casa que hoy nos acoge y que representa el nivel de excelencia al que siempre aspiramos». Cerré la puerta trasera con un empujón suave. El pestillo metálico hizo un clic definitivo, aislando la voz de Rodrigo, cortando su discurso arrogante como si hubiera desenchufado un televisor. El aire de la noche en el callejón era fresco y limpio, libre del olor a lirios sofocantes y a hipocresía barata. Caminé por el pavimento irregular hasta llegar a la acera. Las luces amarillas del taxi de don Manuel aparecieron doblando la esquina, silenciosas, exactas a la hora prometida. El vehículo se detuvo frente a mí. El chofer se bajó apresurado para abrirme la puerta trasera y meter mi pequeña maleta en el baúl. Me subí al asiento de atrás, acomodando mi abrigo sobre mis rodillas. Miré por la ventana hacia el muro alto de ladrillos de mi propiedad, escuchando las risas lejanas de la gente que bailaba sobre el suelo que yo había encerado de rodillas. El taxi arrancó lentamente, alejándose de la acera, y yo cerré los ojos, sabiendo que en menos de unas horas, cuando la fiesta terminara y mi hijo entrara a ese baño buscando alivio, el regalo que le había dejado sobre el mármol iba a destruir su mundo de papel con la misma facilidad con la que él había intentado borrarme a mí. El tapizado de cuero sintético del taxi de don Manuel estaba agrietado por los años y el sol implacable de la ciudad, pero para mí, en ese instante, se sintió como el asiento más cómodo del mundo. El vehículo olía a pino artificial y a tabaco negro viejo, una mezcla tosca y honesta que me ayudó a limpiar de mis pulmones el rastro dulzón de los lirios y el perfume asfixiante de Natalia. Apoyé la cabeza contra el cristal frío de la ventana y vi cómo el muro alto de ladrillos de mi casa, la que había sido mi casa durante más de 3 décadas, iba quedando atrás, tragado por las sombras de la noche. La música de jazz, que hasta hacía unos segundos martilleaba en mis oídos con su ritmo pretencioso, se desvaneció por completo en cuanto el taxi dobló la esquina de la avenida principal. De pronto, el único sonido que me acompañaba era el zumbido constante del motor viejo y el chasquido rítmico de los neumáticos pisando el asfalto irregular. Me miré las manos, apoyadas sobre la tela de mi abrigo oscuro. Todavía podía sentir en las yemas de los dedos la resequedad áspera que deja la lavandina pura, ese olor químico y cáustico que se te mete bajo las uñas y no sale por más que te laves con jabón. Froté mis nudillos deformados por la artritis, recordando la frialdad de la esponja, la blancura de la porcelana del inodoro, la voz de Rodrigo ordenándome desaparecer. No sentía ganas de llorar. Era extraño. Durante años había llorado por pequeñeces. Cuando Rodrigo se raspaba las rodillas de niño, cuando mi esposo Antonio olvidaba nuestro aniversario, cuando el dinero no alcanzaba a fin de mes. Pero ahora, frente a la traición más absoluta de mi propia sangre, mis ojos estaban completamente secos. Sentía, en cambio, una claridad mental afilada, fría y precisa, como el borde de una regla de metal de las que usaba en la encuadernación. «¿A dónde la llevo, doña Josefina?», preguntó don Manuel, mirándome brevemente por el espejo retrovisor. Su voz rasposa rompió el silencio del habitáculo, pero no me sobresaltó. Él era un hombre prudente, de los que saben leer los silencios ajenos sin hacer preguntas impertinentes. Había visto mi pequeña maleta de cuero y mi salida furtiva por el callejón de servicio, pero no emitió ningún juicio. «A la calle Los Tilos, número 42, Manuel». «Al edificio de ladrillos rojos, por favor», respondí con la voz serena, sin que me temblara una sola sílaba. El taxi atravesó la ciudad, dejando atrás los barrios de calles arboladas y mansiones custodiadas por guardias de seguridad privada, adentrándose poco a poco en el centro antiguo.
Las luces de neón parpadeantes de las farmacias de turno, los faroles amarillentos de las esquinas y las persianas metálicas bajadas de los comercios me dieron la bienvenida a un mundo que Rodrigo despreciaba, pero que a mí siempre me había parecido real. Llegamos frente a un edificio de 3 pisos, de arquitectura modesta y paredes desgastadas por la humedad. Le pagué a don Manuel con el dinero exacto que llevaba en el bolsillo del abrigo, y me bajé antes de que él pudiera dar la vuelta para abrirme la puerta. Tomé mi maleta, le di las gracias con un asentimiento de cabeza y esperé a que las luces rojas del taxi desaparecieran al final de la calle antes de acercarme al portero eléctrico. Toqué el botón del segundo piso. Pasaron unos segundos largos, pesados, en los que solo escuché el ladrido lejano de un perro callejero. Luego, un chasquido metálico y una voz adormilada pero alerta. «¿Quién es a esta hora?», preguntó Marta a través del altavoz ruidoso. «Soy yo, Marta. Josefina, abre la puerta». El timbre de apertura sonó de inmediato, un zumbido largo y áspero. Empujé la pesada puerta de hierro y cristal, sintiendo el olor familiar a cera para pisos y a sopa de verduras que siempre impregnaba el pasillo de ese edificio. Subí las escaleras lentamente, apoyando todo mi peso en el pasamanos de madera, cuidando de que mis rodillas no fallaran. Marta me estaba esperando en el rellano del segundo piso. Llevaba una bata de franela a cuadros sobre su camisón de algodón, y sus lentes de lectura colgaban de una cadena dorada sobre su pecho. Marta había sido maestra de literatura durante 40 años. Nos conocíamos desde la juventud, desde los tiempos en que ambas contábamos las monedas para comprar pan fresco. Ella nunca fue mujer de dramas ni de histerias. Al verme allí parada, con mi maleta de hace 20 años y la mirada vacía, no se llevó las manos a la cabeza ni lanzó exclamaciones de lástima. Se hizo a un lado y abrió más la puerta. «Pasa, Josefina. El agua para el té ya casi hierve», fue lo único que dijo. Entré a su pequeño departamento, un espacio atestado de estanterías repletas de libros, plantas de interior y muebles antiguos que olían a madera pulida y a polvo acumulado. Dejé mi maleta junto al sofá de la sala y la seguí hasta la cocina, un rincón minúsculo con azulejos amarillos y una mesa de fórmica verde. Me senté en una de las sillas de caño, dejando caer los brazos sobre la mesa, sintiendo cómo el cansancio físico de la semana entera me golpeaba de repente los hombros. Marta apagó la hornalla, sirvió agua caliente en 2 tazas de cerámica gruesa, colocó 2 saquitos de té de manzanilla y se sentó frente a mí. El vapor caliente empañó sus lentes por un segundo. «¿Qué hizo el imbécil de tu hijo esta vez?», preguntó, directa al grano, cruzando las manos sobre la mesa. La miré a los ojos. No había lástima en su expresión, solo una rabia solidaria y vieja. Tomé aire, un soplo profundo que me llenó los pulmones de aroma a manzanilla, y solté la verdad sin adornos. Organizó una fiesta por el aniversario de su firma en mi casa. Trajo mozos, decoradores, una banda de jazz. Yo estuve toda la semana limpiando y encerando para que todo estuviera perfecto. Y cuando llegaron los invitados importantes de su esposa, me arrinconó en la cocina. Me dijo que yo los avergonzaba, que mi ropa de vieja y mi actitud de sirvienta no encajaban con su gente. Hice una pausa, pasando un dedo por el borde de la taza caliente, sintiendo el calor transferirse a mi piel. Me ordenó que lavara los baños de visitas, que me asegurara de que hubiera papel y jabón, y que luego me encerrara en mi cuarto hasta que todos se fueran. Me prometió que me mandaría un plato de comida con un mozo, como si fuera un perro atado en el patio. Marta no parpadeó. Su mandíbula se tensó de tal manera que vi los músculos de su cuello marcarse bajo la piel arrugada. «¿Y qué hiciste, Josefina?». Fui al cuarto de lavandería. Tomé el balde, la lavandina y la esponja. Entré al baño y limpié el inodoro, los azulejos y el espejo, tal como el señorito ordenó. Respondí, con una calma que a mí misma me sorprendía. Limpié hasta que la porcelana brilló. Luego fui a mi cuarto. Armé esta maleta, saqué un sobre que tenía guardado bajo llave, lo dejé en el centro del lavamanos recién lavado, junto con todas las copias de las llaves de la casa, y llamé a un taxi. Marta levantó una ceja, asimilando mis palabras, conectando las piezas de un rompecabezas que ella conocía mejor que nadie. Una sonrisa lenta,
casi imperceptible y cargada de una satisfacción oscura, comenzó a asomar en la comisura de sus labios. «El sobre», murmuró Marta, inclinándose hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «¿Ese sobre? ¿El que fuimos a preparar a la notaría del doctor Vargas hace 2 meses?» Asentí con la cabeza, levantando la taza y dándole un sorbo al té hirviendo. «Ese mismo. El contrato de compraventa y la notificación de desalojo». Rodrigo, en su infinita arrogancia de abogado joven y exitoso, siempre dio por sentado que la casa era su herencia garantizada. Él creía, porque así le convenía creerlo, que cuando su padre murió, la propiedad pasó automáticamente a ser mitad mía y mitad suya. Lo que mi hijo nunca se molestó en investigar, porque estaba demasiado ocupado mirando por encima del hombro a todo el mundo, era que Antonio nos había dejado al borde de la ruina. Antes de morir, mi difunto esposo había hipotecado la casa hasta los cimientos para cubrir deudas de juego que nos ocultó durante años. Cuando él falleció, el banco estuvo a punto de rematar la propiedad. Fui yo, con mis manos destrozadas por el hilo de cáñamo y el pegamento hirviendo, trabajando noches enteras encuadernando libros para juzgados y bufetes, quien pagó centavo a centavo esa hipoteca. Fui yo quien levantó el embargo. Fui yo quien hizo los trámites legales, a mis 48 años, para que la propiedad quedara exclusivamente a mi nombre, libre de deudas y de herederos presuntos. Rodrigo nunca lo supo, porque nunca le importó. Para él, yo solo era la mujer que le servía la sopa y le planchaba las camisas. Hacía 3 meses, una importante firma de desarrollos inmobiliarios comerciales había tocado a mi puerta. Querían comprar mi terreno para demoler la casa y construir un centro médico privado. Me ofrecieron una suma de dinero que yo no había visto junta en toda mi vida. Al principio dudé. Pensé en el sauce llorón, en los rosales, en la idea romántica de dejarle un legado patrimonial a mi hijo. Pero luego Rodrigo se casó con Natalia en una ceremonia civil de lujo y olvidó enviarme la invitación, justificándose después con que fue un evento solo para socios de la firma. Luego vinieron los desprecios constantes, las burlas sobre mis muebles viejos, las veces que fingió no conocerme cuando lo fui a buscar a su despacho para llevarle unos documentos. Hace 2 meses llamé al doctor Ernesto Vargas, el viejo notario de la familia, y firmé los papeles. Vendí la casa. La vendí entera, con jardín, sauce llorón y rosales incluidos. Los nuevos dueños, la constructora, toman posesión oficial de la propiedad este próximo lunes a las 8 de la mañana, le dije a Marta, dejando la taza vacía sobre la mesa. El contrato estipula que la casa debe entregarse completamente vacía. En ese sobre que dejé sobre el mármol del baño, hay una copia certificada de la escritura a nombre de la empresa Inversiones Horizonte y una carta notarial donde se le exige a los ocupantes retirar cualquier pertenencia antes del lunes, bajo apercibimiento de que los obreros tirarán todo a los contenedores de basura para iniciar la demolición. Marta soltó una carcajada seca, un sonido áspero que rebotó contra los azulejos amarillos de la cocina. Se quitó los lentes, secándose una lágrima de risa que se le había escapado por la comisura del ojo. «Josefina, Dios me perdone, pero eres una mujer brillante. Lo mandaste a limpiar sus propios restos», dijo Marta, negando con la cabeza. «Ese infeliz debe estar brindando con champaña ahora mismo, presumiendo de su gran casa, sin saber que está parado sobre un terreno que ya es propiedad de un grupo corporativo. Él me pidió que le despejara el camino para no avergonzarlo», respondí, sintiendo por fin cómo la tensión abandonaba mis músculos, dejando paso a una fatiga profunda y reparadora. «Le acabo de despejar el camino entero. Ya no tiene madre que lo avergüence, ni casa que presumir». Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de Marta. La cama era estrecha y el colchón un poco duro, pero cerré los ojos y caí en un sueño profundo y pesado, sin pesadillas, sin sobresaltos. No escuché música de jazz, ni tintineos de copas, ni voces arrogantes dando órdenes. Solo escuché el silencio protector de una casa donde nadie me juzgaba. A la mañana siguiente me desperté temprano, mucho antes de que el sol lograra filtrarse por completo a través de las persianas de madera. Me levanté,
Me lavé la cara con agua fría en el baño modesto de Marta y me vestí con mi pantalón de tela gruesa y mi suéter de lana. Marta me había dejado un termo con café caliente y unas tostadas sobre la mesa de la cocina antes de salir a hacer sus compras matutinas. Desayuné en silencio, masticando despacio, organizando los pasos que debía dar hoy. No podía quedarme de brazos cruzados esperando la explosión. Tenía que asegurar el perímetro. A las 9 en punto de la mañana, salí del edificio de Marta y caminé las 6 cuadras que me separaban del despacho del doctor Ernesto Vargas. El aire matutino estaba helado, cortante, pero me sentaba bien en el rostro. La ciudad ya estaba despierta, llena de oficinistas apresurados, vendedores ambulantes acomodando sus puestos y el ruido ensordecedor de los autobuses frenando en las esquinas. Entré al edificio antiguo, donde funcionaba la notaría, un lugar de techos altos, pisos de mármol blanco y negro en damero, y puertas de roble macizo. La secretaria del doctor Vargas, una mujer amable que me conocía de sobra, me hizo pasar de inmediato sin hacerme esperar en la sala de recepción. El despacho de Ernesto Vargas olía a papel viejo, a tinta de sellos y al tabaco de pipa que él fumaba a escondidas de su esposa. Ernesto estaba sentado detrás de un escritorio inmenso, revisando unos expedientes. Al verme entrar, se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón con empuñadura de plata, y me ofreció una sonrisa cálida y respetuosa. «Josefina, qué sorpresa tan temprana. Por favor, siéntate», dijo, señalando una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Me senté, manteniendo la espalda recta y las manos apoyadas en mi regazo. «Buenos días, doctor Vargas. Vengo a confirmar que todo el proceso con Inversiones Horizonte esté cerrado y blindado. Necesito saber que no hay vuelta atrás». Ernesto se acomodó los anteojos sobre el puente de la nariz, abrió una carpeta de cartón grueso que tenía sobre su escritorio y extrajo un fajo de documentos sellados y rubricados. «Todo está ejecutado, Josefina. La transferencia de fondos se completó a primera hora de esta mañana, en cuanto abrieron los bancos. El dinero de la venta total está depositado en la nueva cuenta a tu nombre, en el Banco Internacional que elegimos, una cuenta a la que nadie más tiene acceso ni autorización legal. La escritura pública fue ingresada y sellada en el registro de la propiedad ayer por la tarde. Legalmente, la casa de los ladrillos expuestos ya pertenece a la constructora. Ellos tienen programado enviar a los topógrafos y a la cuadrilla de demolición este lunes a primera hora». Asentí, sintiendo una tranquilidad absoluta al escuchar las palabras oficiales. Sin embargo, sabía que Rodrigo no se iba a quedar de brazos cruzados. Conocía a mi hijo. Conocía su soberbia y su capacidad para retorcer la ley a su favor cuando se sentía acorralado. «Doctor, mi hijo Rodrigo descubrió los documentos anoche. Dejé una copia de la escritura y la orden de desalojo en la casa antes de irme», le informé mirándolo fijamente. «Él es abogado y tiene un bufete lleno de socios agresivos. ¿Qué puede hacer en mi contra? Necesito los hechos fríos». Ernesto suspiró, recostándose en su silla, entrelazando los dedos sobre su abdomen. Su expresión se volvió grave, adoptando su postura de estratega legal. «Un abogado herido en su orgullo es un animal peligroso, Josefina, y más si es tu propio hijo. Lo primero que Rodrigo intentará hacer es impugnar la venta alegando demencia senil o incapacidad mental de tu parte. Dirá que la constructora se aprovechó de una anciana confundida, que no estabas en pleno uso de tus facultades cuando firmaste, e intentará que un juez congele la transacción y te declare incapaz para asumir él la tutoría de tus bienes. Es la maniobra más sucia, pero la más común en estos casos. No me alteré, no parpadeé. Metí la mano en mi bolso negro de cuero desgastado, abrí la cremallera del compartimento interior y saqué una carpeta plástica transparente. La puse sobre el escritorio de Ernesto y la deslicé hacia él con lentitud. «Revise eso, doctor». Ernesto abrió la carpeta. Dentro había 3 certificados médicos impresos en papel membretado. Leyó el primero, luego el segundo, y cuando llegó al tercero, una sonrisa de auténtica admiración iluminó su rostro arrugado. Soltó una carcajada breve, golpeando el escritorio con la palma de la mano. 3 evaluaciones psiquiátricas y neurológicas independientes, leyó Ernesto en voz alta, maravillado.
una de ellas firmada por el jefe de psiquiatría del Hospital Clínico de la ciudad, y otra por un perito avalado por el Tribunal de Justicia. Todas fechadas hace menos de 2 semanas, certificando tu perfecta lucidez mental, tu capacidad cognitiva intacta y tu total aptitud para tomar decisiones financieras complejas. Josefina. Usted juega al ajedrez mientras el resto del mundo juega a las damas. Fui encuadernadora de libros jurídicos durante 40 años, doctor Vargas, respondí con una calma gélida. Sé perfectamente cómo se construyen las trampas de papel y sé cómo cerrarlas antes de que el enemigo ponga el pie adentro. Rodrigo no puede declararme loca, no puede anular la venta y no puede pelear contra Inversiones Horizonte porque sus abogados corporativos lo aplastarían en una semana y lo dejarían en la quiebra. Es un jaque mate absoluto, confirmó Ernesto, cerrando la carpeta y devolviéndomela con un gesto de profundo respeto. Tu hijo no tiene absolutamente ninguna herramienta legal para revertir esto. La casa está perdida para él y el dinero es intocable. Tienes libertad total, Josefina. Salí de la notaría con los documentos guardados en el bolso y una sensación de ligereza en el pecho que no experimentaba desde mis 20 años. Caminé un par de cuadras hasta la plaza principal de la ciudad. El sol ya estaba alto, calentando los adoquines grises y las bancas de hierro forjado. Compré un café negro en un kiosco de la esquina, un café barato servido en un vaso de cartón que quemaba al tacto, y me senté en una banca frente a una fuente de piedra donde las palomas se bañaban ignorando el ruido del tráfico. Sostuve el vaso con ambas manos, dejando que el calor aliviara el dolor sordo de mis articulaciones. Estaba observando a un niño pequeño arrojar migas de pan a los pájaros cuando el teléfono celular que llevaba en el bolsillo del abrigo empezó a vibrar con violencia. El tono de llamada estándar rompió la paz de la mañana. Saqué el aparato. En la pantalla brillante, el nombre Rodrigo parpadeaba sin cesar. No contesté de inmediato. Dejé que el teléfono sonara 1, 2, 3, 4 veces. Quería que la ansiedad de la espera le carcomiera los nervios. Quería que el silencio le pesara tanto como a mí me había pesado su desprecio. Cuando la llamada estuvo a punto de cortarse y saltar al buzón de voz, deslicé el dedo por la pantalla verde y me llevé el aparato a la oreja. «¿Bueno?», dije, con un tono neutro, casi aburrido, como si estuviera contestando la llamada de un vendedor de seguros. «Mamá, por el amor de Dios, ¿dónde diablos estás?». La voz de Rodrigo estalló al otro lado de la línea. No era el tono medido y arrogante del abogado exitoso que había dado el discurso en el jardín. Era un siseo desesperado, furioso, ahogado, como si estuviera encerrado en un espacio pequeño para que nadie lo escuchara gritar. Probablemente estaba escondido en el mismo baño que yo había limpiado. «Estoy tomando un café al sol, Rodrigo». «Hace una mañana preciosa», respondí, dándole un sorbo a mi vaso de cartón. Escuché su respiración agitada por el auricular. Escuché el sonido de un papel siendo arrugado con violencia. «¿Qué es esta porquería que dejaste en el lavamanos?», exigió saber, escupiendo las palabras. «¿Qué significa este contrato falso, mamá? Dime que esto es una broma de mal gusto. Dime que es una locura tuya por estar enojada». Natalia está histérica. Sus padres acaban de irse ofendidos porque la fiesta se arruinó cuando me desaparecí. ¿Qué hiciste? «No es un contrato falso, hijo. Es una copia certificada ante notario», respondí, pronunciando cada sílaba con una claridad punzante. «La original está debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y significa exactamente lo que leíste en la primera página. Vendí la casa, toda la casa, el terreno, los muros, el techo y tu hermoso jardín con el sauce llorón. Ya no me pertenece». «Tú no puedes hacer eso», gritó Rodrigo, perdiendo por completo el control del volumen de su voz. «Esa casa era mía también. Era la herencia de mi padre. No tenías ningún derecho a venderla sin mi firma. Te voy a demandar, te voy a llevar a los tribunales, voy a hacer que anulen esta estafa». El sonido de su desesperación chocó contra el escudo de mi preparación meticulosa y se hizo añicos. «Tu padre no dejó ninguna herencia, Rodrigo. Dejó deudas de juego y una hipoteca que estaba a un mes del embargo», dije, bajando el tono de mi voz hasta convertirlo en un susurro cortante y autoritario. «Yo pagué esa casa con mis manos, cosiendo libros de madrugada mientras tú dormías y te ibas de viaje a esquiar.
La propiedad estaba a mi nombre, y solo a mi nombre, desde hace 15 años. Nunca te enteraste porque estabas demasiado ocupado avergonzándote de mis faldas viejas como para revisar el registro público. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El peso de la verdad legal, una verdad que su cerebro de abogado acababa de procesar y validar en fracciones de segundo, le cayó encima como una losa de cemento. «Mamá», su voz cambió. La furia desapareció, reemplazada por un temblor húmedo, el temblor de un hombre que se asoma a un precipicio y descubre que no tiene paracaídas. «Mamá, por favor, escúchame. No puedes hacerme esto. La empresa compradora es Inversiones Horizonte. Es el conglomerado comercial más grande del país. Mi bufete no puede pelear contra ellos. Me harían pedazos en una audiencia. Gasté todos mis ahorros en la remodelación del jardín y en esta fiesta. La orden de desalojo dice que vienen a tomar posesión el lunes. Faltan 2 días. Tengo muebles de diseño adentro. La banda dejó sus equipos de sonido. Los padres de Natalia dejaron sus autos en el garaje. No tengo dónde meter todo esto». Tomé otro sorbo de café, mirando a las palomas picotear el suelo. Sentí el sol calentando mi rostro. Recordé la humillación, el dolor en mis rodillas fregando las baldosas de cerámica blanca, el desprecio en la mirada de Natalia, la orden cruel de mi propio hijo empujándome hacia las sombras de mi propia casa. Me dijiste que lavara los baños y me escondiera porque los avergonzaba, Rodrigo. Dije, con una voz tan serena que parecía flotar en el aire. Ya lo hice. Limpié la suciedad, hice mi maleta y me escondí de tu vida para siempre. Ahora te toca a ti limpiar el desastre. Tienen hasta el lunes a las 8 de la mañana para sacar sus cosas, o los tractores de la constructora aplastarán tus muebles de diseño junto con la casa vieja que tanto te avergonzaba. Mamá, espera, por favor, no cortes, tenemos que hablar. Yo no quise... Adiós, Rodrigo. Cierra la puerta al salir. Aparté el teléfono de mi oreja y presioné el botón rojo. La llamada se cortó abruptamente, silenciando sus súplicas. Me quedé mirando la pantalla negra del aparato durante unos segundos. Luego, con un movimiento firme de mis dedos deformados por los años de trabajo duro, quité la funda de plástico protectora, abrí la ranura lateral, extraje la tarjeta SIM del teléfono y la partí por la mitad con la uña del dedo pulgar. El diminuto trozo de plástico y metal cayó al suelo, perdiéndose entre los adoquines grises de la plaza. Levanté la vista, respiré el aire frío de la mañana y me terminé mi café negro en silencio, sabiendo que el tablero ya no tenía marcha atrás. El pedazo de plástico roto quedó abandonado entre las baldosas grises de la plaza, confundido con la suciedad urbana y las hojas secas que el viento arrastraba por el suelo. Guardé el teléfono inutilizado en el fondo de mi bolso de cuero negro, cerré la cremallera con un tirón seco y me puse de pie. El sol de la media mañana ya había calentado la piedra de la banca, pero yo sentía una frescura inusual en el cuerpo. Por primera vez en 40 y tantos años, no tenía que correr a un mercado para buscar las verduras más baratas, ni apresurarme a regresar a una casa para encerar pisos, ni calcular cuántos libros necesitaba coser esa semana para pagar la luz. El tiempo, de repente, me pertenecía por completo. Caminé a paso firme por la avenida principal del distrito financiero. Los edificios a mi alrededor eran moles de cristal templado y acero, estructuras frías y gigantescas que reflejaban las nubes grises del cielo. En la acera, hombres y mujeres jóvenes con trajes a medida y maletines de cuero caminaban a toda prisa, hablando por sus teléfonos con el ceño fruncido, inmersos en la misma burbuja de urgencia y arrogancia en la que vivía mi hijo. Ninguno se fijó en mí. Para ellos, yo era solo una anciana de suéter grueso y zapatos ortopédicos, un estorbo que caminaba demasiado despacio, una sombra invisible en el paisaje de su éxito. Me aparté ligeramente para dejar pasar a un grupo de ejecutivos y continué mi camino hasta llegar a la sucursal principal del Banco Internacional de Comercio, el lugar donde el doctor Vargas había ordenado abrir mi nueva cuenta. Empujé la pesada puerta giratoria y el aire acondicionado me golpeó el rostro con una ráfaga helada. El interior del banco era inmenso, forrado en mármol blanco, con techos altísimos de los que colgaban lámparas de diseño geométrico. No había largas filas de personas esperando para cobrar una pensión miserable.
ni cajeros malhumorados detrás de un cristal sucio. Este era el banco donde se movía el dinero de verdad, el dinero que compraba silencios y construía edificios. Me acerqué al escritorio de la recepcionista, una muchacha joven con un traje sastre impecable y el cabello recogido en un rodete tirante. «Buenos días. Tengo una cita con la directora de cuentas patrimoniales, la licenciada Valeria Ríos». «Soy Josefina Salazar», dije, apoyando mis manos deformadas por la artritis sobre el mostrador de granito pulido. La joven tecleó algo en su computadora, levantó la vista hacia mí con una mezcla de sorpresa y cortesía profesional y asintió de inmediato. Me pidió que tomara asiento en unos sillones de cuero blanco, pero apenas tuve tiempo de acomodarme cuando una mujer alta, de unos 50 años, con anteojos de armazón delgado y una expresión de inteligencia aguda, se acercó a mí. «Señora Salazar, qué gusto conocerla al fin. Soy Valeria Ríos. Por favor, acompáñeme a mi oficina», dijo la directora, extendiendo una mano firme que estreché sin dudar. La oficina de Valeria estaba en el tercer piso, aislada del ruido de la planta baja por pesadas puertas de madera acústica. Tomé asiento frente a su escritorio ordenado. Valeria abrió una carpeta de cuero y sacó una serie de documentos impresos en papel de alto gramaje. El doctor Vargas me comunicó a primera hora que la transacción inmobiliaria con Inversiones Horizonte se concretó con éxito. «Los fondos fueron liberados esta madrugada, señora Salazar. El dinero de la venta total ya está radicado en la cuenta a su nombre». Valeria me tendió un estado de cuenta impreso. Tomé el papel. La cifra impresa en el renglón de saldo disponible tenía tantos ceros que por un instante la vista se me nubló. Ese número no era solo dinero. Era el valor exacto de mi sangre, de mis noches sin dormir, de mis rodillas destrozadas fregando azulejos y de la piel de mis manos cortada por el hilo de cáñamo. Era el precio de mi libertad. «Licenciada Ríos, no vine solo a mirar un papel», dije, devolviéndole el documento y clavando mis ojos en los suyos. «Vine a blindar este dinero. Mi hijo es abogado corporativo. Tiene recursos, tiene contactos y tiene la arrogancia suficiente para intentar cualquier maniobra legal. El doctor Vargas y yo ya le cerramos la puerta por el lado médico y notarial. Pero necesito asegurarme de que si Rodrigo encuentra una grieta en el sistema e intenta congelar mis bienes, se estrelle contra un muro de concreto». Valeria Ríos me miró con una fijeza nueva, evaluándome ya no como a una anciana afortunada, sino como a una estratega que hablaba su mismo idioma. Se quitó los anteojos, los dejó sobre el escritorio y asintió lentamente. «Comprendo perfectamente su preocupación, señora Salazar. Y tiene usted razón, los congelamientos preventivos son el arma favorita en las disputas familiares. Para evitar eso, no podemos dejar el dinero en una cuenta de ahorros estándar. Lo que haremos hoy mismo es constituir un fideicomiso ciego e irrevocable, radicado en una jurisdicción internacional con la que nuestro banco tiene convenios directos. Usted será la única beneficiaria en vida, pero legalmente el patrimonio dejará de estar a su nombre directo a nivel local. Si su hijo intenta rastrear sus cuentas o solicitar un embargo preventivo en este país, el sistema le devolverá un saldo de cero. No habrá nada que embargar, nada que congelar. Usted recibirá una tarjeta de débito sin límite geográfico y podrá disponer de los fondos cuando quiera, pero jurídicamente el dinero será intocable para terceros. ¿Cuánto tiempo toma firmar eso?», pregunté, sintiendo un alivio profundo, como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras de la espalda. «Los contratos ya están redactados, a petición del doctor Vargas, que me advirtió de su carácter diligente. Solo necesito su firma en 10 folios y su huella dactilar. En 48 horas, la estructura legal estará operativa en el extranjero y los fondos transferidos». Pasé la siguiente media hora leyendo cada cláusula, cada letra pequeña de los documentos que Valeria ponía frente a mí. Mi vista ya no era la de antes, pero mis años encuadernando códigos civiles y expedientes penales me habían enseñado a identificar las trampas en la redacción de los contratos. No había ninguna. Firmé con pulso firme. Cuando dejé el bolígrafo sobre la mesa, Valeria me entregó una tarjeta negra y lisa, sin mi nombre impreso, apenas con una serie de números plateados. «Esta es su llave, señora Salazar. Nadie más en el mundo tiene acceso a ella». Salí del banco pasadas las 11 de la mañana. El aire se sentía distinto, más puro, más liviano.
Caminé varias cuadras alejándome del distrito financiero, internándome poco a poco en las calles más antiguas de la ciudad, aquellas donde los toldos de lona descolorida protegían las vitrinas de los pequeños comercios familiares. Necesitaba un teléfono nuevo. Entré a una tienda de electrónica de barrio, un local estrecho que olía a polvo y a plástico nuevo, y compré el aparato más sencillo que tenían, uno de botones grandes, sin acceso a Internet, solo para hacer y recibir llamadas. Compré un número nuevo y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Mientras caminaba de regreso hacia el apartamento de Marta, pasé por delante de una vieja ferretería. El olor áspero a aserrín, a pintura fresca y a pegamento industrial flotaba en la acera. Me detuve en seco. Ese olor, esa mezcla química y pesada, se me metió por la nariz y me arrastró al pasado con una violencia que me dejó sin aliento por un segundo. Fue como si la calle desapareciera y me encontrara de nuevo en el garaje húmedo de mi antigua casa, 20 años atrás. Antonio acababa de morir. Yo estaba destrozada, no solo por la pérdida del hombre con el que había compartido mi vida, sino por la caja de Pandora que se abrió cuando el banco golpeó a mi puerta. Antonio nunca fue un mal hombre en el sentido violento, pero era un cobarde con debilidades destructivas. Jugaba a las cartas, apostaba en los caballos, pedía préstamos usureros a escondidas. Cuando su corazón falló, me dejó sola frente a un abismo. Recuerdo a los hombres de trajes baratos y miradas duras que vinieron a la casa una tarde de lluvia, exigiendo el pago de unos pagarés que yo jamás había visto. Recuerdo el pánico asfixiante de perder el techo bajo el cual dormía mi hijo de 15 años. Nunca le dije nada a Rodrigo. Me tragué el terror, escondí los documentos del banco, fingí que las largas jornadas en el garaje, encuadernando libros, eran solo una manera de mantener mi mente ocupada tras el luto. Lo protegí de la miseria, lo protegí de la verdad sobre su padre, lo protegí de la humillación de saberse al borde de la calle. Creyendo que le hacía un favor, le construí una realidad acolchada donde él nunca tuvo que preocuparse por el costo del pan ni por el aviso de corte de luz. Y esa fue mi condena. Al evitarle el sufrimiento, crié a un hombre ciego, a un individuo incapaz de valorar el sacrificio, a un arrogante que creía que el mundo entero le debía pleitesía por el simple hecho de existir. El olor a pegamento de la ferretería ya no me daba tristeza, me daba rabia. Rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua y una determinación gélida de no volver a cometer el mismo error jamás. Regresé al edificio de ladrillos rojos pasada la 1 de la tarde. Subí las escaleras con lentitud, sintiendo el cansancio acumulado de la mañana en las corvas. Al llegar al segundo piso, encontré la puerta del apartamento de Marta entreabierta. Empujé la madera y entré. El olor a sopa de verduras inundaba el pasillo, un aroma casero y reconfortante. Marta estaba en la cocina, con el teléfono fijo apretado entre el hombro y la oreja, revolviendo una olla de aluminio con una cuchara de madera. Al verme entrar, me hizo una seña con la mano libre, indicándome que me sentara a la mesa de fórmica verde. Sí, Carmen, te escucho. No, no te preocupes. Yo no le diré a nadie. Ajá. ¿Y qué hicieron? No me digas. Bueno, mujer, me tengo que ir. Tengo la sopa al fuego. Un abrazo. Cuídate. Marta colgó el auricular de golpe, soltó una carcajada ronca y se dejó caer en la silla frente a mí, secándose las manos en su delantal a cuadros. ¡Ay, Josefina! El barrio entero está hablando. Acaba de llamar doña Carmen, la viuda que vive en la casa de al lado de la tuya, la que tiene las enredaderas en la medianera. Me imagino que no durmió por el ruido de la banda de jazz, dije, sacando mi teléfono nuevo y poniéndolo sobre la mesa. La banda de jazz fue lo de menos. Marta se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de anticipación. Carmen me contó que, a eso de las 2 de la mañana, la fiesta se cortó en seco. Dice que escuchó un grito, pero no un grito de alegría, sino un bramido de furia que venía desde adentro de la casa. Poco después, las luces del jardín se apagaron y empezaron a salir los invitados. Carmen estaba espiando por la persiana, por supuesto. Dice que vio a los padres de la esposa de tu hijo salir caminando a toda prisa, con unas caras largas que arrastraban por el suelo, subiéndose a su coche importado, sin despedirse de nadie. Asentí lentamente. Rodrigo había entrado al baño, había visto el sobre,
Había leído el documento y su teatro de cartón se había derrumbado frente a sus suegros. Pero eso no es lo mejor, continuó Marta, sirviendo 2 platos hondos con sopa humeante. Carmen dice que esta mañana, a primera hora, antes de que abrieran los comercios, llegó un camión de mudanzas a la puerta de tu antigua casa. 2 hombres de overol bajaron y tocaron el timbre. Tu hijo salió en bata de baño, hecho una furia, gritando a viva voz en plena calle que él no había pedido ninguna mudanza, que se largaran de su propiedad. Los hombres del camión no se inmutaron. Le mostraron un papel. Le dijeron que ellos habían sido contratados y pagados por adelantado por una señora Salazar para vaciar el domicilio, y que si él no los dejaba entrar, su problema sería con la empresa de demolición el lunes por la mañana. Sonreí tomando la cuchara de metal. Yo había dejado todo atado. No solo vendí la propiedad y firmé el desalojo, sino que utilicé una pequeña fracción de las arras del contrato para contratar a la empresa de mudanzas más eficiente y ruda de la ciudad. ¿Qué hizo Rodrigo?, pregunté, soplando el caldo caliente. Según Carmen, el muy cobarde empezó a amenazarlos con llamar a la policía. Los mudanceros se rieron en su cara, le dejaron unas cajas de cartón vacías apiladas en la acera y se fueron. Tu hijo se quedó ahí, parado en la vereda, en bata, frente a todos los vecinos que salían a comprar el pan, mirando las cajas como si fueran ataúdes. Dice Carmen que la esposa, la tal Natalia, salió al porche llorando y le gritó que era un inútil, que cómo era posible que no tuviera control sobre su propia casa. El sabor de la sopa era delicioso, pero la justicia poética que me relataba Marta alimentaba una parte de mi alma que llevaba años muerta de hambre. Rodrigo estaba experimentando, por primera vez en su vida, lo que se sentía ser humillado en público, despojado de su dignidad frente a las personas que más intentaba impresionar. Terminamos de comer en un silencio cómplice. Marta recogió los platos y yo me dispuse a ayudarla a lavar, cuando un sonido agudo y estridente rompió la calma del apartamento. No era mi teléfono nuevo, era el timbre de la puerta del edificio, el portero eléctrico que sonaba desde la calle. Marta frunció el ceño. No esperó a nadie. ¿Será el cartero? Caminó hacia el pasillo y descolgó el auricular del portero. ¿Sí? ¿Quién es? Marta guardó silencio durante unos segundos. Su espalda se tensó. Giró la cabeza hacia mí, tapando el micrófono con la palma de la mano. Josefina, es un hombre. Pregunta por ti. Dice que viene de parte del bufete de abogados de tu hijo y que necesita entregarte una notificación urgente. El estómago se me contrajo por una fracción de segundo, pero la frialdad de la lavandina, esa barrera de hielo que había construido en mi pecho la noche anterior, sofocó cualquier rastro de miedo. Rodrigo me había rastreado. Seguramente utilizó los contactos de su firma para averiguar a qué compañía de taxis pertenecía el vehículo que me recogió por el callejón de servicio, y obligó a don Manuel o al despachador a darle la dirección de mi destino. Era un movimiento desesperado, el manotazo de un hombre que se ahoga. Déjalo subir, Marta, dije limpiándome las manos en un paño de cocina. Y no cierres la puerta del todo. Marta asintió, presionó el botón que abría la reja de la calle y dejó la puerta de su apartamento encajada. Me senté en el sillón de la pequeña sala, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el umbral. No iba a esconderme en la cocina, no iba a agachar la cabeza. Escuché los pasos rápidos y pesados subiendo por la escalera. Segundos después, la puerta se abrió por completo. En el umbral apareció un hombre joven, de no más de 30 años, vestido con un traje gris claro, corbata de seda y un maletín de cuero oscuro en la mano derecha. Tenía el cabello engominado hacia atrás y la expresión altiva de los que se creen invulnerables detrás de un título universitario. Lo reconocí de inmediato. Era el licenciado Morales, uno de los socios junior de la firma de Rodrigo, un muchacho que solía mirarme con desdén cuando yo le llevaba almuerzos a mi hijo a la oficina. Morales entró sin pedir permiso, mirando los muebles viejos de Marta con una mueca de evidente asco, hasta que sus ojos se clavaron en mí. «Señora Salazar», dijo con un tono autoritario, impostado, tratando de proyectar una voz de mando que le quedaba grande. «Su hijo me envía en representación de la firma. Me ha costado toda la mañana encontrarla en este lugar. Yo no lo invité a entrar, licenciado Morales, así que diga lo que tenga que decir y váyase rápido,
Que estamos ocupadas lavando los platos, respondí, sin levantar la voz, pero con una firmeza que lo hizo parpadear, desconcertado. Él estaba acostumbrado a la Josefina sumisa que bajaba la mirada. Morales carraspeó, abrió su maletín y sacó un sobre blanco con el membrete del bufete de abogados. Traigo un requerimiento extrajudicial, señora Salazar. Rodrigo está dispuesto a ser benevolente. Si usted firma este documento, retractándose de la venta y declarando que firmó los papeles bajo un estado de confusión mental severa inducido por medicamentos, la firma se encargará de pelear la nulidad del contrato con Inversiones Horizonte. Rodrigo asumirá su tutela legal y la internaremos en una residencia de descanso privada, con todos los gastos pagados. Pero si usted se niega... Morales dio un paso hacia adelante, tratando de usar su altura para intimidarme. Si se niega, presentaremos una querella penal por fraude procesal mañana a primera hora. Haremos que la arresten, señora. No le conviene enfrentarse a nosotros. Rodrigo está furioso, y cuando Rodrigo se enoja, destruye a quien se le ponga enfrente. Marta, parada junto al marco de la cocina, soltó un bufido de desprecio, pero yo levanté una mano para pedirle silencio. Me puse de pie despacio. Mis rodillas crujieron, pero mi postura fue recta como el mástil de un barco. Caminé hacia el joven abogado hasta quedar a un palmo de su pecho. Él era más alto, pero la ventaja de la altura no sirve de nada cuando el miedo no está en los ojos del oponente. Licenciado Morales, dije, con la voz suave, cortante como el borde de una hoja de papel. Usted es un muchacho muy joven, así que le voy a dar un consejo gratis antes de que arruine su carrera. Ese papel que tiene en la mano no tiene ninguna validez jurídica. Es una táctica de intimidación barata que asustaría a una anciana ignorante, pero no a mí. Morales frunció el ceño, apretando el sobre blanco. Señora, esto es un procedimiento serio, yo... Silencio. Lo corté, con una sequedad que lo hizo tragar saliva. Le sugiero que llame a su jefe, a Rodrigo, en este preciso instante, y dígale de mi parte que esta mañana pasé por la notaría del doctor Ernesto Vargas. Dígale que los 3 certificados médicos, avalados por peritos psiquiátricos del tribunal que certifican mi perfecta lucidez mental, ya están anexados al expediente de la venta. Dígale que los fondos ya fueron transferidos a un fideicomiso internacional intocable. Y dígale, sobre todo, que si presenta una querella falsa alegando fraude, el doctor Vargas interpondrá una denuncia por extorsión y falsedad ideológica contra su firma, pidiendo la inhabilitación de sus licencias profesionales. El rostro de Morales perdió todo el color. El bronceado de lámpara que llevaba se volvió grisáceo. Su boca se abrió ligeramente, pero las amenazas legales se le habían atascado en la garganta. Él sabía quién era el doctor Ernesto Vargas. Cualquier abogado de la ciudad sabía que Vargas era una institución, un hombre que no perdía casos y que detestaba las artimañas de los bufetes modernos. Ustedes no tienen nada, muchacho, continué, bajando la voz a un susurro que llenó la habitación de una tensión asfixiante. Rodrigo los mandó a pelear una guerra que ya perdió hace meses. La casa es propiedad privada del grupo corporativo. Mañana es domingo. El lunes a las 8 de la mañana, los tractores van a entrar a demoler los muros. Si ustedes o los muebles de diseño de mi hijo están adentro, será problema de la policía desalojarlos por allanamiento. Morales retrocedió un paso, bajando el sobre blanco lentamente, como si de pronto quemara en sus manos. Miró a Marta, me miró a mí, cerró su maletín con torpeza y retrocedió hacia la puerta sin decir una sola palabra más. Su arrogancia se había desmoronado en menos de 3 minutos. Salió al pasillo y bajó las escaleras casi corriendo, tropezando con los escalones en su desesperación por escapar de la trampa en la que su jefe lo había metido. Marta cerró la puerta de madera con un golpe seco y le pasó el pestillo. Me miró desde el otro extremo de la sala, con los brazos cruzados y una sonrisa de pura admiración asomando en sus labios arrugados. Josefina, si yo hubiera sabido que tenías este carácter escondido, te habría llevado a dar clases a mis peores alumnos de secundaria, dijo Marta, negando con la cabeza. Me senté de nuevo en el sillón, sintiendo que el corazón me latía con fuerza, pero con un ritmo constante, poderoso. Saqué mi teléfono nuevo del bolsillo y miré la pantalla en blanco. La embestida de Rodrigo había fracasado. Sus intentos de intimidarme con emisarios de traje caro
se habían chocado contra un muro de evidencia médica y notarial que yo preparé en absoluto silencio, mientras él me trataba como a un estorbo. Ya no había amenazas que pudieran asustarme. El fideicomiso protegía mi futuro. El notario protegía mi cordura frente a la ley. Y el contrato de inversiones Horizonte se encargaría de ejecutar la sentencia que yo había dictado. Solo quedaba esperar a que el fin de semana terminara. El lunes por la mañana, la constructora tomaría posesión de los ladrillos, de la madera encerada y del jardín pretencioso. Y yo me aseguraría, desde la sombra, de que Rodrigo entendiera el precio exacto de haberme ordenado lavar esos baños. El domingo transcurrió con la lentitud espesa de las horas que preceden a una tormenta inevitable. El apartamento de Marta, habitualmente lleno de la música clásica que ella sintonizaba en su vieja radio de transistores, permaneció envuelto en un silencio denso y expectante. Pasé la mayor parte de la tarde sentada junto a la ventana de la pequeña sala, observando el tráfico de la avenida principal a través de los cristales empañados por la llovizna. No sentía ansiedad. La ansiedad es el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre de lo que el destino pueda arrojarte a la cara. Yo no tenía incertidumbres. Yo misma había dibujado los planos, ajustado las tuercas y encendido la mecha. Lo único que me separaba del estallido final era el simple paso de las horas. Marta preparó té de cedrón y horneó unas galletas de avena, moviéndose por su cocina con una tranquilidad que agradecí en el alma. No me hizo preguntas innecesarias. No intentó convencerme de que tuviera piedad, ni apeló a ese chantaje emocional tan común que dicta que una madre debe perdonar cualquier atrocidad por el simple hecho de haber parido a su verdugo. Ella sabía mejor que nadie que hay heridas que no sangran, pero que pudren la madera desde adentro hasta que la estructura entera se viene abajo. Cuando cayó la noche, me retiré a la habitación de huéspedes. Encendí la pequeña lámpara de la mesa de noche, cuya luz amarillenta proyectaba sombras largas contra el papel tapiz floreado. Abrí mi maleta de cuero marrón sobre la cama para sacar mi ropa del día siguiente. Mientras apartaba mis blusas limpias, mis dedos rozaron el fondo forrado en tela de la maleta y se toparon con un objeto pequeño, duro y rectangular. Lo saqué con lentitud. Era un estuche de terciopelo azul oscuro, desgastado por los bordes. No necesité abrirlo para saber qué había adentro. El roce del terciopelo contra mis yemas desató un resorte en mi memoria, un golpe seco que me arrastró 10 años atrás, al día en que Rodrigo me enseñó por primera vez el filo de su verdadera naturaleza. Fue en la ceremonia de su graduación de la Facultad de Derecho, diciembre de 2012. Hacía un calor sofocante en la ciudad, uno de esos días en los que el asfalto parece derretirse bajo los zapatos. Yo había pasado los 3 meses previos trabajando turnos dobles en el taller de encuadernación, arruinándome las cervicales sobre la mesa de corte, respirando polvo de papel y pegamento industrial hasta que me sangraba la nariz. Todo ese dinero extra, cada moneda guardada en un frasco de vidrio escondido en la alacena, fue destinado a comprarle su regalo de graduación. Una pluma estilográfica de marca, bañada en oro y grabada con sus iniciales. Era un lujo absurdo, algo que yo jamás habría comprado para mí, pero quería que mi hijo tuviera en sus manos un símbolo de poder cuando entrara al mundo de los trajes a medida y los tribunales. Quería que no se sintiera menos que los hijos de los jueces y los banqueros con los que había estudiado. El acto se celebró en el Salón de Honor de la Universidad, un espacio inmenso forrado en madera de nogal, con cortinajes de terciopelo rojo y candelabros de cristal que derramaban una luz cálida sobre los asistentes. Yo llevaba mi mejor vestido, un traje sastre de lino beige que había lavado y planchado con almidón la noche anterior, y unos zapatos de tacón bajo recién lustrados. Me quedé en la parte trasera del salón, cerca de las puertas dobles, apretando el estuche de terciopelo azul dentro de mi bolso con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Rodrigo estaba en la primera fila, resplandeciente en su toga negra, recibiendo su diploma con una sonrisa de suficiencia que le iluminaba el rostro. Cuando terminó la ceremonia y comenzó el cóctel de celebración, me abrí paso entre la multitud de familias acomodadas, esquivando bandejas de canapés y copas de champán, buscando a mi hijo para entregarle su regalo y abrazarlo. Lo encontré cerca de los ventanales que daban al patio central. No estaba solo.
Estaba conversando animadamente con el doctor Ignacio Montes de Oca, uno de los socios fundadores del bufete más prestigioso de la ciudad, un hombre al que Rodrigo idolatraba y con el que soñaba trabajar. Me acerqué con pasos rápidos, con el corazón latiéndome en la garganta por el orgullo, lista para presentarme. Me detuve a un par de metros de ellos, oculta parcialmente por una columna de mármol, esperando el momento adecuado para interrumpir. Fue entonces cuando escuché la voz grave y educada del doctor Montes de Oca. Es un expediente académico impecable, Rodrigo. Tienes madera para litigante. ¿Tu familia vino a acompañarte hoy? Me gustaría saludar a tus padres y felicitarlos. Criar a un muchacho con tu nivel de ambición no es tarea fácil. La respuesta de mi hijo no fue inmediata. Hubo una pausa, un silencio de apenas 3 segundos, pero que se sintió como una eternidad suspendida en el aire caliente del salón. Rodrigo miró de reojo hacia la multitud, alisó la solapa de su traje nuevo, el mismo traje que yo había pagado, y adoptó una expresión de calculada melancolía. «Estoy completamente solo, doctor», respondió Rodrigo. Su voz sonó firme, desprovista de cualquier vacilación. «Mi padre falleció cuando yo era apenas un adolescente. Me dejó una pequeña herencia que administré con rigor para pagar mis estudios. Y mi madre no pudo soportar el dolor de la viudez y falleció poco tiempo después. No tengo familia, me he forjado a mí mismo, desde cero. No tengo distracciones emocionales ni ataduras que me impidan dedicarle mi vida entera a la profesión». El aire desapareció de mis pulmones. El bullicio del salón de honor, el tintineo de las copas de cristal, las risas de los graduados, todo se desvaneció, ahogado por un zumbido agudo y ensordecedor que me taladró los oídos. Me quedé congelada detrás de la columna de mármol, mirando el perfil de mi único hijo, el niño al que le había curado las rodillas raspadas, el adolescente por el que me había destrozado las manos cosiendo libros en un garaje helado. Me acababa de matar. Me había enterrado viva en medio de un salón lleno de gente, con una facilidad espeluznante, todo para impresionar a un hombre de negocios, para vender la imagen del huérfano trágico y autosuficiente. Para él, una madre obrera con las manos llenas de cicatrices y zapatos baratos era un lastre inaceptable en su currículum. Era mejor declararme muerta que presentarme viva. No grité. No salí de detrás de la columna para desenmascararlo frente a su ídolo. La Josefina impulsiva y pasional murió un poco en ese instante. Caminé en reversa, despacio, sintiendo que el suelo de mármol se balanceaba bajo mis pies. Llegué hasta una de las mesas largas donde los mozos habían apilado bandejas de bocadillos vacías. Saqué el estuche de terciopelo azul de mi bolso, lo dejé sobre el mantel blanco, justo al lado de una pila de servilletas sucias, y salí del salón de honor. Caminé 20 cuadras bajo el sol abrasador de diciembre hasta llegar a mi casa, la casa que ahora acababa de vender, y me encerré en la cocina a lavar platos limpios hasta que las manos me sangraron. Cuando Rodrigo llegó esa noche, presumiendo que le habían ofrecido un puesto de asistente junior en el bufete, no le pregunté nada, y él nunca mencionó mi ausencia en la ceremonia. Ese fue el verdadero principio del fin. La orden de encerrarme en el baño de visitas hace 2 noches no fue un exabrupto repentino de su parte. Fue simplemente la manifestación física de una muerte que él ya había decretado en su mente una década atrás. Parpadeé, devolviendo mi mente a la habitación de huéspedes de Marta. El estuche de terciopelo azul que sostenía en la mano estaba vacío. La pluma se había quedado en aquella mesa de cóctel, pero yo había conservado la caja como un recordatorio. La cerré con un chasquido seco, la guardé en el fondo de mi maleta y me metí en la cama. Mañana lunes, a las 8 de la mañana, el fantasma que Rodrigo inventó hace 10 años iba a regresar de la tumba para derribar su castillo. Desperté a las 5 de la madrugada, mucho antes de que el despertador sonara. El aire que se colaba por la rendija de la ventana era helado, anunciando una mañana de invierno crudo. Me levanté, me duché con agua tibia y me vestí con meticulosidad. Pantalón de lana gris oscuro, zapatos cerrados de cuero, un suéter grueso de cuello alto y mi abrigo negro largo. Me recogí el cabello gris en un moño tirante, asegurándome de que ni un solo mechón escapara de su lugar. Quería lucir impecable, no para impresionar a nadie, sino como una armadura.
Marta ya estaba en la cocina cuando salí al pasillo. Había preparado café negro y fuerte, sin azúcar, exactamente como lo necesitábamos. Estaba vestida con un abrigo impermeable y llevaba sus lentes colgando del pecho. Don Manuel me mandó un mensaje de texto. «El taxi nos está esperando en la esquina», dijo Marta, entregándome una taza humeante. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, la intensidad de quien está a punto de presenciar cómo se hace justicia divina en la tierra. No nos acercaremos a la puerta. Quiero ver todo desde la acera de enfrente, junto a la plaza de los eucaliptos. Le indiqué, bebiendo el café en 3 sorbos largos. Salimos del edificio a las 6:30. La ciudad apenas empezaba a desperezarse bajo un cielo color plomo. El taxi de don Manuel nos llevó en silencio a través de las calles desiertas. Cuando giramos en la avenida que conectaba con mi antiguo barrio, el nudo en mi estómago desapareció, reemplazado por una calma absoluta, gélida y clínica. Don Manuel detuvo el vehículo a unos 50 metros de la propiedad, estacionando frente a la pequeña plaza del vecindario, justo detrás de un enorme camión de reparto que nos ocultaba parcialmente de la vista. «Aquí estamos bien, Manuel. Apague el motor y deje el taxímetro corriendo», dije, bajando el cristal de la ventana a medias para que entrara el aire frío y el sonido de la calle. Eran las 7:15 de la mañana. La calle residencial, habitualmente sumida en el silencio de los jardines bien cuidados y los perros de raza durmiendo en los porches, era un caos absoluto. Frente a los altos muros de ladrillo de mi antigua casa, había 3 enormes camiones de volteo estacionados en fila, con los motores diésel encendidos, emitiendo un ronroneo profundo que hacía vibrar el suelo. Detrás de ellos, sobre un remolque de plataforma baja, descansaba una excavadora de orugas amarilla, monstruosa, con su pala dentada de acero cubierta de polvo y grasa, lista para destrozar paredes. La luz ámbar de las balizas de emergencia de los camiones giraba y parpadeaba, tiñendo las fachadas de las casas vecinas con destellos intermitentes. Junto a la maquinaria pesada había 2 vehículos utilitarios deportivos de color negro brillante. De ellos acababan de descender 3 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes corporativos impecables, carpetas de cuero bajo el brazo y una actitud de autoridad incuestionable. Eran los abogados de Inversiones Horizonte, acompañados por el jefe de obra y un notario público. Estaban parados frente a la reja principal de la casa, mirando sus relojes pulsera con impaciencia. Y en medio de todo ese despliegue de fuerza industrial y legal estaba Rodrigo. Mi hijo corría de un lado a otro en la acera, vestido con un pantalón de chándal gris arrugado, una camiseta blanca manchada de café y unas zapatillas sin atar. El cabello perfecto y engominado que había lucido en la fiesta ahora era un nido de pájaros alborotado por el pánico y la falta de sueño. Tenía el teléfono celular pegado a la oreja izquierda, gritando órdenes desesperadas a alguien del otro lado de la línea, mientras gesticulaba salvajemente con la mano derecha hacia los hombres de la constructora. La reja de entrada de la casa estaba abierta de par en par. El hermoso jardín delantero, el que yo había podado de rodillas la semana anterior, parecía un campo de refugiados. Había decenas de cajas de cartón apiladas de cualquier manera sobre el césped húmedo. Lámparas de diseño, alfombras enrolladas apresuradamente, sillones de cuero blanco cubiertos con plásticos improvisados y electrodomésticos apilados unos sobre otros bloqueaban el camino de entrada. Natalia, su esposa, estaba en el porche, envuelta en un abrigo de piel falso, metiendo pares de zapatos carísimos dentro de bolsas negras de basura industrial porque se habían quedado sin cajas. Lloraba a gritos, con el maquillaje corrido y la cara hinchada de furia, insultando a Rodrigo a pleno pulmón cada vez que él pasaba cerca de ella. «¡Eres un inútil, Rodrigo! Me dijiste que tenías todo bajo control. Me dijiste que esto era un malentendido. Mis padres tuvieron que venir en grúa a sacar sus autos anoche porque los mudanceros se largaron». El chillido de Natalia atravesó la calle, rebotando contra los árboles de la plaza. Doña Carmen, mi antigua vecina, estaba barriendo la acera de su casa con una lentitud exagerada, sin quitarle los ojos de encima al espectáculo, asimilando cada palabra, cada lágrima y cada grito para el boletín informativo del barrio.
Otros vecinos empezaban a asomarse por las ventanas, descorriendo cortinas o saliendo a buscar el periódico en pijama, atraídos por el ruido de los motores y los gritos histéricos de la nuera perfecta. Vi a la abogada principal de Inversiones Horizonte, una mujer implacable de cabello corto y gafas de montura gruesa, acercarse a Rodrigo. Se movía con la precisión de un bisturí. Se paró frente a mi hijo y habló con un tono de voz que, aunque no era un grito, poseía una autoridad cortante que llegó hasta mi ventana. Señor, son las 7:45 de la mañana. El plazo de gracia otorgado en el requerimiento notarial vence a las 8 en punto. A esa hora, mis operarios cortarán los candados. Si es que queda alguno, ingresarán la maquinaria pesada al perímetro y comenzarán el derribo de los muros exteriores. Cualquier propiedad mueble que permanezca dentro del terreno o en la vía de acceso después de esa hora será considerada desecho de obra y destruida junto con los escombros. Le sugiero que despeje la acera. Rodrigo soltó el teléfono, dejando caer el brazo a un costado, y se acercó a la mujer con una agresividad patética, invadiendo su espacio personal en un intento desesperado de intimidación que solo evidenciaba su absoluta impotencia. «¡Ustedes no pueden hacer esto! Soy abogado, soy socio del bufete Montes de Oca», bramó Rodrigo, escupiendo saliva en su desesperación, perdiendo cualquier rastro de la compostura aristocrática que tanto había cultivado. «Esa compraventa es un fraude. Mi madre es una anciana senil que no sabía lo que firmaba. Presenté un recurso de amparo ayer por la noche. Un juez va a detener esto hoy mismo. Si una sola máquina toca esos ladrillos, los voy a demandar por daños y perjuicios hasta dejarlos en la ruina». La abogada corporativa no retrocedió ni un milímetro, ni siquiera parpadeó. Abrió su carpeta de cuero, sacó un documento impreso con sellos rojos y se lo tendió a Rodrigo con la frialdad de quien le entrega una multa de tránsito a un conductor ebrio. «El juzgado de guardia rechazó su amparo a las 3 de la madrugada, señor», dijo la abogada con una sonrisa microscópica y letal en los labios. El notario Ernesto Vargas adjuntó al expediente 3 peritajes psiquiátricos oficiales que certifican la plena capacidad cognitiva de la vendedora. Además, tenemos constancia de que los fondos de la transacción ya no están en jurisdicción nacional, lo que invalida cualquier intento de congelamiento patrimonial preventivo por su parte. Su madre lo dejó sin margen de maniobra, colega. Usted no tiene legitimidad activa en esta propiedad. Desaloje la acera, o daré la orden a la policía municipal, que está en camino, de arrestarlo por obstrucción y alteración del orden público. El rostro de Rodrigo se desmoronó. La sangre abandonó sus mejillas, dejándolo con un tono cetrino, enfermizo. Tomó el documento con manos temblorosas, leyendo las líneas impresas, mientras el mundo de cristal que había construido sobre mis espaldas se hacía añicos frente a sus ojos. Retrocedió tambaleándose, chocando contra una de las cajas de cartón que contenía la vajilla de porcelana francesa de Natalia. La caja volcó, y el sonido de los platos estrellándose contra el pavimento resonó como un disparo en la calle. Natalia soltó un alarido de furia, tiró la bolsa de basura llena de zapatos al suelo y caminó hacia Rodrigo, clavándole el dedo índice en el pecho. «Me casé con un fraude, un maldito fraude que ni siquiera es dueño del suelo que pisa. Mis padres están avergonzados de que mi nombre esté mezclado en este circo de muertos de hambre», le gritó en la cara, sin importarle en absoluto que los abogados corporativos, los obreros de la constructora y medio vecindario estuvieran presenciando la escena. Rodrigo no se defendió. Se llevó las manos a la cabeza, tirándose del cabello, girando sobre sí mismo como un animal acorralado en un matadero, buscando una salida que no existía. Miró hacia la calle, hacia los camiones gigantescos que aguardaban con los motores rugiendo, hacia las miradas curiosas y despectivas de los vecinos que él antes consideraba inferiores. Abrí la puerta del taxi. El frío de la mañana me golpeó el rostro, pero me sentí invencible. «Espérame aquí, Marta», murmuré, cerrando la puerta con suavidad. Caminé por la acera de la plaza y crucé la calle despacio, con pasos firmes y medidos. No me apresuré, no bajé la cabeza. Mis zapatos de cuero resonaban contra el asfalto con una cadencia rítmica, implacable. Doña Carmen me vio acercarme y dejó caer la escoba,
llevándose ambas manos a la boca. La abogada de Inversiones Horizonte giró la cabeza al escuchar mis pasos. Me reconoció al instante por las reuniones previas y dio un paso atrás, cediéndome el espacio con un gesto de profundo respeto profesional. Me detuve a 2 metros de Rodrigo. Él estaba arrodillado en el suelo, intentando recoger inútilmente los pedazos de porcelana rota con las manos desnudas, llorando de pura frustración. Natalia fue la primera en verme. Se quedó paralizada, con la boca a medio abrir, respirando agitadamente, incapaz de articular una sola palabra frente a la mujer que ella creía una simple sirvienta y que acababa de borrar su vida de lujos de un plumazo. Rodrigo levantó la vista al notar el silencio repentino de su esposa. Cuando sus ojos inyectados en sangre se encontraron con los míos, un destello de esperanza enferma iluminó su rostro. Se puso de pie torpemente, soltando los trozos de porcelana, y dio un paso hacia mí con las manos extendidas, como un niño pequeño que busca el refugio de las faldas de su madre. «Mamá, por Dios, mamá, llegaste», suplicó, con la voz quebrada, ahogada en mocos y lágrimas. «Por favor, diles que es un error. Diles a estos abogados que fue un malentendido, que estabas enojada pero que ya se arregló todo. Diles que anulas la venta, mamá, te lo suplico. No dejes que destruyan la casa, no dejes que tiren mis cosas a la calle. Me van a echar del bufete si los socios se enteran de este escándalo. Natalia me va a dejar. Por favor, mamá, sálvame». Me quedé mirándolo en silencio. Miré su ropa sucia, su postura encorvada, su dignidad pisoteada en la vía pública frente a todo el vecindario que él tanto se había esforzado en impresionar. Miré las bolsas de basura negra llenas de objetos de lujo. Miré a la nuera perfecta, que ahora parecía una figura de cera derritiéndose bajo el frío de la mañana. No sentí lástima, no sentí compasión. El pozo estaba seco. Alicé las arrugas invisibles de mi abrigo oscuro, un gesto idéntico al que había hecho con mi delantal de cocina 2 noches atrás, cuando él me condenó al encierro. Levanté la barbilla, sosteniéndole la mirada con la frialdad de un témpano de hielo, y hablé. Mi voz no tembló. Salió clara, nítida, y lo suficientemente fuerte como para que la escucharan la abogada corporativa, los operarios de los camiones y los vecinos asomados a las ventanas. «Mírate, Rodrigo», dije, señalando con un leve movimiento de cabeza el desastre a su alrededor. «Estás gritando en medio de la calle, rodeado de bolsas de basura, haciendo un espectáculo lamentable frente a esta gente tan importante». Rodrigo parpadeó, confundido, las lágrimas congeladas en sus mejillas, esperando que mis palabras fueran el preludio de un rescate milagroso. «Mamá, no entiendo», balbuceó, extendiendo una mano temblorosa hacia mi brazo. Di un paso atrás, apartándome de su alcance como si su contacto me causara repulsión física. Clavé mis ojos en los suyos y le devolví, sílaba por sílaba, la misma soga con la que él había intentado ahorcarme en la cocina de mi propia casa. «Este tipo de ambiente no es para ti, hijo», pronuncié las palabras lentamente, con una precisión quirúrgica, dejando que el eco de su propia crueldad le perforara los tímpanos. «Estás dando vueltas por aquí con esa ropa sucia y esa actitud de mendigo desesperado. Nos avergüenzas, Rodrigo, avergüenzas a tu esposa, a la memoria de tu padre y a todo el vecindario. Te sugiero que recojas tus bolsas de basura y te escondas en algún rincón hasta que los obreros hayan terminado de limpiar tu desastre. No salgas hasta que se hayan ido todos». El impacto de las frases exactas lo golpeó con la fuerza física de un bate de béisbol en el estómago. Rodrigo abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido. Sus pulmones se vaciaron. Su cerebro de abogado reconoció al instante la simetría perfecta de su condena. El fantasma del salón de grados, la mujer sumisa de la cocina y la encuadernadora de manos destrozadas acababan de fusionarse frente a él en la figura de un verdugo intocable. Cayó de rodillas sobre el pavimento frío, incapaz de sostener el peso de su propia humillación reflejada en el espejo que yo acababa de ponerle enfrente. A sus espaldas, el reloj de la iglesia del barrio marcó las 8 de la mañana con un tañido grave y profundo. La abogada de Inversiones Horizonte levantó la mano en el aire y dio una señal seca a los operarios. El claxon ensordecedor de la excavadora amarilla rasgó el aire de la mañana,
anunciando que el tiempo se había agotado. Las orugas de metal comenzaron a girar, triturando el asfalto mientras la máquina avanzaba, lenta pero imparable, hacia el muro de ladrillos expuestos y el jardín del sauce llorón. El estruendo de los motores ahogó por completo los sollozos de mi hijo. Me di media vuelta, dándole la espalda a las ruinas de su vida, y caminé de regreso hacia el taxi de don Manuel, dejando que la maquinaria pesada hiciera el trabajo de borrar para siempre todo lo que alguna vez nos unió. El portazo del taxi de don Manuel sonó con la contundencia de un martillazo final, un golpe seco que selló herméticamente el habitáculo y me aisló del caos que acababa de desatar. Me acomodé en el asiento trasero, sintiendo el roce áspero del cuero sintético agrietado bajo mis muslos y el olor a pino artificial que colgaba del espejo retrovisor. Don Manuel no dijo una sola palabra. Con la discreción de un fantasma, puso la marcha deslizando la palanca con un movimiento suave de su mano arrugada y pisó el acelerador. A mis espaldas, el rugido ensordecedor de la excavadora amarilla se tragó por completo los lamentos ahogados de Rodrigo y los insultos histéricos de Natalia. No giré la cabeza. Mantuve la vista clavada en el respaldo del asiento del conductor, pero mis oídos, agudizados por la tensión eléctrica de la mañana, registraron cada segundo del colapso estructural. Escuché el primer impacto metálico. Fue un estruendo sordo, una vibración profunda que viajó por el asfalto helado, subió por los neumáticos del taxi y vibró en las suelas de mis zapatos ortopédicos. La pala dentada de acero había chocado de frente contra el muro principal. Ese mismo muro de ladrillos expuestos que yo había limpiado con hidrolavadora y cepillo de cerdas, duras verano tras verano para mantener impecable la fachada. Al golpe le siguió un crujido espantoso, el sonido inconfundible de la argamasa cediendo, de los cimientos rindiéndose ante la brutalidad de la fuerza industrial. Luego, el ruido de los escombros cayendo en cascada sobre el césped húmedo, aplastando los rosales antiguos que tanta sangre me habían costado. Marta, sentada a mi lado, deslizó su mano sobre la mía. Sus dedos estaban fríos por el clima matutino, pero su agarre era firme, transmitiendo una solidaridad silenciosa que no necesitaba adornos. Miré por la ventana lateral mientras el vehículo avanzaba lentamente. La calle residencial, habitualmente un santuario de silencio con sus faroles de hierro forjado y sus buzones de correo inmaculados, iba quedando atrás, envuelta en una densa nube de polvo grisáceo. Ese polvo volaba empujado por el viento, cubriendo las cajas de cartón apiladas en la acera, ensuciando los abrigos de los abogados corporativos y sepultando para siempre la fachada de arrogancia que mi hijo había intentado construir sobre mi espalda. El viaje de regreso al centro de la ciudad transcurrió en un silencio que tenía peso, textura y temperatura. Era un silencio limpio, despejado de culpas, el silencio que sigue a la amputación de un miembro engangrenado. Al llegar frente al edificio de ladrillos rojos donde vivía mi amiga, le pagué a don Manuel con un billete grande que saqué del fondo de mi bolso. Él lo tomó, asintió con la cabeza, tocándose el ala de su gorra de lana gastada y murmuró un «Que tenga muy buena vida, doña Josefina», que sonó a bendición definitiva. Subimos las escaleras del edificio. Cada escalón me recordó el cansancio acumulado en las articulaciones de mis rodillas, pero era una fatiga distinta. Ya no era el agotamiento opresivo de la sumisión, ni el peso de tener que complacer a un tirano doméstico. Era el cansancio físico de una batalla terminada y ganada. Al entrar al pequeño departamento, el olor a café negro que Marta había preparado de madrugada seguía flotando en el aire, mezclándose con el aroma a cera para pisos. Me quité el abrigo oscuro, lo colgué en el perchero de madera junto a la puerta y caminé directamente hacia el baño. Necesitaba lavarme la cara. Abrí el grifo. Dejé correr el agua helada hasta que el metal se empañó y me empapé el rostro frotando mis mejillas con fuerza. Me miré en el espejo desgastado por la humedad. Las arrugas seguían ahí. Los surcos profundos alrededor de mi boca no habían desaparecido por arte de magia, pero la mirada asustada y complaciente de la viuda acorralada se había esfumado por completo. En su lugar, me devolvía la mirada una mujer que había aprendido a usar el fuego a su favor en lugar de dejarse consumir por las llamas. Pasaron las semanas.
El invierno se instaló en la ciudad con su aliento gélido, cubriendo las mañanas de escarcha blanca y obligando a los transeúntes a caminar encorvados bajo gruesas bufandas de lana y paraguas oscuros. Para mí, sin embargo, esos días fueron los más cálidos y luminosos que recordaba en 4 décadas. Me quedé en la habitación de huéspedes de Marta durante el primer mes, organizando mi nueva existencia con la precisión metódica de un relojero que ajusta los engranajes de una máquina perfecta. Una tarde de martes, el doctor Ernesto Vargas me citó en su despacho para finalizar los trámites bancarios. La oficina olía, como siempre, a tabaco de pipa, a tinta de sellos y a cuero viejo. Me senté frente a su escritorio inmenso, cruzando las piernas, vistiendo un suéter de cachemira color crema que había comprado el día anterior en una boutique del centro, mi primer lujo personal desde que tenía memoria. Ernesto cerró una gruesa carpeta de cartón, rubricó el último folio con su pluma fuente y se quitó los anteojos, frotándose el puente de la nariz con un gesto de satisfacción profesional. «El fideicomiso está operando a la perfección, Josefina», me informó, apoyando los codos sobre la mesa de caoba. La licenciada Valeria Ríos me confirmó esta mañana que los fondos están completamente blindados y generando intereses en la cuenta de la jurisdicción internacional. Legalmente, eres un fantasma financiero. Eres oficialmente intocable. Asentí despacio, observando cómo la luz pálida de la tarde se filtraba por las persianas de madera de su ventana. Ernesto tomó su pipa apagada del cenicero de cristal y me miró fijamente. «Supongo que querrás saber cómo terminó el espectáculo de tu hijo en la calle», dijo, con un tono neutro que no lograba ocultar del todo su desprecio por las malas prácticas legales de los abogados jóvenes. No se lo había pedido. No había llamado para preguntar, ni había enviado a nadie a investigar. Pero la curiosidad humana es un instinto difícil de apagar por completo. Asentí con un movimiento imperceptible de cabeza. Ernesto se recostó en su silla giratoria, que crujió bajo su peso. El escándalo público frente a las excavadoras fue solo el preludio del desastre. Comenzó el notario, entrelazando los dedos sobre su abdomen. El doctor Ignacio Montes de Oca, el socio fundador del bufete donde trabajaba tu hijo, es un hombre obsesionado con la reputación corporativa. La noticia del desalojo forzoso, del comportamiento errático y de los gritos histéricos de Rodrigo en la vía pública llegó a sus oídos antes del mediodía. Peor aún, los padres de Natalia, humillados hasta la médula por haber tenido que rescatar sus vehículos importados en grúa frente a medio vecindario y por haber sido testigos de cómo Inversiones Horizonte aplastaba el teatro de su yerno, tomaron medidas fulminantes. Ernesto hizo una pausa, tamborileando los dedos sobre la madera pulida, saboreando la justicia poética de los hechos. El padre de Natalia retiró todas las cuentas y los contratos de su empresa constructora del bufete de Montes de Oca esa misma mañana. Era uno de sus clientes más fuertes, un pilar financiero del despacho. Montes de Oca montó en cólera. Mandó llamar a Rodrigo a su oficina a las 2 de la tarde en punto. Lo despidió en el acto, frente a los demás socios junior. Le exigió que vaciara su escritorio en una caja de cartón y que abandonara el edificio bajo la escolta del personal de seguridad privada. No le dieron ni siquiera la oportunidad de redactar una carta de renuncia para salvar las apariencias. Lo echaron a la calle como a un perro rabioso. Escuché cada palabra sin alterar mi expresión. No sonreí. No sentí ninguna alegría sádica ni un triunfo desmedido. La caída de Rodrigo era simplemente la consecuencia matemática de sus propias decisiones, un derrumbe provocado por los mismos cimientos podridos que él había elegido construir, ignorando el esfuerzo de quien le sostenía las vigas. ¿Y su esposa?, pregunté, ajustando el pliegue de mi pantalón de tela con la yema de los dedos. Natalia presentó la demanda de divorcio 3 días después del desalojo de la casa, respondió Ernesto, hojeando un documento secundario en su escritorio. Alegó daño moral, engaño patrimonial y humillación pública. Como Rodrigo había gastado la mayor parte de sus ahorros líquidos en la remodelación de tu jardín y en esa fiesta absurda para impresionar a los socios, se quedó sin fondos operativos. Ella se quedó con los 2 autos importados, vació las cuentas conjuntas y se mudó a la casa de sus padres. Tu hijo, en un ataque de desesperación, intentó interponer una demanda penal contra mí, contra ti y contra la constructora alegando fraude procesal.
pero ningún juez de la ciudad quiso admitir el caso a trámite. Las pruebas médicas que presentamos eran irrefutables. Al final, el Colegio de Abogados le envió una advertencia formal por litigio temerario. Si sigue intentando demandar a la empresa sin fundamentos legales, le suspenderán la licencia profesional indefinidamente. Está atado de manos y pies. Salí de la notaría del doctor Vargas con el paso ligero. El aire cortante de la calle me llenó los pulmones, barriendo cualquier residuo de opresión. No volví a preguntar por Rodrigo. Su nombre dejó de pronunciarse en mis conversaciones diarias. El espacio inmenso que él ocupaba en mi mente, un espacio que durante décadas estuvo atestado de preocupaciones, justificaciones forzadas y miedos constantes a decepcionarlo, quedó completamente vacío, listo para ser amueblado con mis propios deseos y mis propias reglas. Y amueblar fue exactamente lo que hice. Me dediqué a buscar un nuevo hogar con la paciencia de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. No quería una casa con jardín. No quería rosas que podar de rodillas, ni un sauce llorón inmenso que me recordara el pasado, ni pasillos largos que barrer. Quería altura, luz natural y cristal. A mediados del segundo mes, encontré exactamente lo que buscaba, en el 9º piso de un edificio de arquitectura moderna, ubicado justo frente al Parque Botánico principal de la ciudad, a solo 10 cuadras del departamento de Marta. Era un apartamento esquinero, amplio pero fácil de mantener, con ventanales inmensos con marcos de aluminio negro que iban del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica ininterrumpida de las copas de los árboles y del perfil recortado de los rascacielos. El piso era de madera de arce claro, pulido hasta parecer un espejo de agua sólida, y las paredes estaban pintadas de un blanco inmaculado que atrapaba y multiplicaba la luz del sol desde el amanecer hasta el ocaso. Cuando el agente inmobiliario me entregó el manojo de llaves pesadas, tras firmar la escritura de compraventa al contado en la notaría, me quedé sola en medio del salón vacío. Caminé descalza sobre la madera fría, sintiendo la textura lisa bajo mis plantas. El eco de mis pasos era distinto al de mi antigua propiedad. Aquí no había fantasmas del pasado, no había recuerdos de deudas de juego, ni ecos de órdenes crueles dictadas en la cocina. Aquí solo había aire limpio y futuro. El proceso de habitar el espacio fue lento, deliberado y profundamente placentero. No traje absolutamente nada de mi vida anterior. Todo lo que entró por la puerta de ese 9º piso era completamente nuevo, elegido minuciosamente por mí, pagado con la tarjeta negra del fideicomiso. Compré un sofá amplio tapizado en lino color arena, tan suave y profundo que invitaba a quedarse dormida en él durante las tardes de lluvia. En lugar de una pesada mesa de roble macizo para 12 personas que nunca usaría y que solo servía para acumular polvo, instalé una pequeña mesa redonda de cristal templado y acero inoxidable brillante en el rincón del ventanal, acompañada de 2 sillas de diseño ergonómico tapizadas en cuero blanco. Compré sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos para mi cama, cobijas gruesas de lana de alpaca y almohadas de plumas de ganso que se hundían al contacto. Llené la cocina con electrodomésticos silenciosos de última generación y adquirí vajilla de cerámica artesanal, piezas únicas e irregulares, esmaltadas a mano en tonos turquesa y blanco puro. Destiné la habitación más pequeña, la que recibía la luz dorada y oblicua de las tardes, para un propósito muy específico. No iba a ser un cuarto de huéspedes para visitas que no deseaba, ni un trastero para acumular objetos inútiles. Encargué una mesa de trabajo de madera de fresno maciza hecha a medida, ajustada exactamente a la altura de mis codos para no forzar las cervicales. Compré herramientas de encuadernación de primera línea que antes solo veía en los catálogos de importación. Plegaderas de hueso de buey perfectamente pulido, punzones de acero al carbono con mangos anatómicos de madera de olivo, hilos de seda natural de colores brillantes, prensas de hierro fundido de accionamiento suave y láminas enteras de cuero italiano genuino con olor a curtiembre fina. Ya no iba a encuadernar enciclopedias jurídicas polvorientas ni expedientes penales mugrientos por necesidad de supervivencia. Ahora encuadernaría diarios de páginas en blanco, libros de poesía clásica y álbumes de fotografías botánicas,
pura y exclusivamente por el placer estético de sentir el papel grueso bajo mis dedos, de crear algo tangible y hermoso sin la presión asfixiante del reloj ni la sombra del hambre. Una mañana de domingo, 6 meses exactos después del colapso definitivo de la casa de ladrillos expuestos, Marta vino a desayunar a mi apartamento. Yo había preparado café oscuro en mi máquina nueva, cuyo zumbido sordo apenas interrumpía el silencio absoluto del piso 9, y había horneado pan de queso en el horno eléctrico. Nos sentamos en la mesa de cristal frente al ventanal. El inmenso parque abajo era una alfombra verde brillante que se mecía bajo el viento de primavera, salpicada por los colores vivos de los corredores matutinos. Marta le dio un sorbo largo a su taza de porcelana turquesa, cerró los ojos apreciando el sabor intenso del grano recién molido y luego me miró por encima del borde de la cerámica con esa chispa de conspiración inagotable que los años y las decepciones no habían logrado apagar en sus ojos. Fui a la farmacia del centro comercial ayer por la tarde a buscar mis pastillas para la presión, comentó Marta, untando mantequilla con un cuchillo de plata en su trozo de pan caliente. Me encontré con doña Carmen en la fila. Parece que la pobre mujer se aburre a horrores sin tener tu antigua casa al lado para espiar por encima de la enredadera. Así que ahora se dedica a rastrear a la gente por redes sociales y a interrogar a los vecinos del barrio. No dije nada. Solo soplé el vapor que subía de mi café, apoyando la espalda en el respaldo de la silla, esperando a que ella continuara a su propio ritmo. Me contó que vio a tu hijo hace un par de días, soltó Marta finalmente, bajando un poco el tono de voz, como si el viento que golpeaba contra el cristal pudiera escucharnos. No en persona, claro. Lo vio el sobrino de Carmen, que trabaja en los juzgados civiles. Rodrigo está trabajando como gestor administrativo de segunda línea para un abogado de oficio. Un despacho minúsculo en un subsuelo, de esos que huelen a cañería vieja, a humedad y a desesperación. El muchacho dice que lo vio haciendo fila en la ventanilla de notificaciones del tribunal, llevando un montón de carpetas ajadas bajo el brazo bajo la lluvia. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, brillante por el desgaste en la tela de los codos, y zapatos con las suelas gastadas por caminar el asfalto. Dice que se lo veía avejentado, con ojeras oscuras, encorvado por el peso de los expedientes, mirando constantemente al suelo mientras esperaba su turno, como si tuviera terror absoluto de que alguien de su antigua vida de lujos lo reconociera en esa miseria. Me quedé mirando las copas frondosas de los árboles a través del ventanal. La imagen mental de Rodrigo, despojado violentamente de sus trajes a medida, de su reloj de miles de dólares, de su esposa trofeo y de su arrogancia insoportable, haciendo fila como un simple mandadero en los sótanos lúgubres del sistema judicial que tanto creía dominar desde las alturas, se dibujó en mi mente con una nitidez fotográfica. No sentí el menor impulso de rescatarlo. El instinto maternal ciego que me habría empujado en el pasado a correr hacia él con un plato de comida caliente, con un fajo de billetes ensangrentados y palabras de consuelo barato, había sido extirpado de raíz, cauterizado para siempre en aquel baño de visitas. Él había ordenado con voz firme que la sirvienta vieja que lo avergonzaba desapareciera de su vista. La sirvienta desapareció, llevándose consigo a la madre, al escudo protector y al soporte vital de su existencia. El mundo es un espejo extremadamente cruel cuando te obligan a mirarte en él sin los filtros del dinero ajeno, murmuré, tomando un trozo de pan de queso y llevándomelo a la boca. Espero que aprenda a limpiar su propia suciedad, porque ya no hay nadie que le pase el trapo. Marta asintió en silencio, cambiando de tema con la facilidad envidiable de quien cierra la tapa de un libro que ya dejó de interesarle. Hablamos de la nueva novela histórica que estaba leyendo, del cuidado de sus plantas de interior y de la posibilidad firme de hacer un viaje juntas a la costa de clima cálido antes de que terminara el verano. La mañana transcurrió sin prisas, marcada por las risas esporádicas y envuelta en esa paz inquebrantable que solo se alcanza cuando se ha cortado con un cuchillo afilado la cuerda que te mantenía atada a un ancla de plomo en el fondo del mar. Cuando Marta se despidió y se marchó, pasado el mediodía, me quedé completamente sola en el apartamento. El sol de la tarde comenzó a descender, bañando el salón con una luz dorada, cálida y espesa, proyectando sombras alargadas y elegantes sobre la madera de arce. Fui a la cocina,
Lavé las 2 tazas de porcelana turquesa bajo el grifo de agua tibia y las sequé meticulosamente con un paño de lino limpio. Mis manos, marcadas irrevocablemente por las cicatrices de la lavandina pura, las quemaduras del pegamento hirviendo y los cortes profundos del hilo de cáñamo, se movían ahora con una lentitud relajada, sin el dolor agudo que antes me despertaba por las noches. Caminé despacio hacia mi cuarto de trabajo. Sobre la mesa de fresno macizo descansaba mi proyecto personal más reciente. Un cuaderno grueso de hojas de papel de algodón prensado en frío, cosido a mano con hilo de seda color marfil en un patrón de cadeneta expuesta. Las tapas estaban forradas en un cuero azul noche, suave al tacto, flexible y resistente a la vez. Me senté en la silla ergonómica, ajusté el brazo articulado de la lámpara de escritorio para que iluminara directamente el centro exacto de la mesa y abrí el primer cajón de la derecha. Allí, acomodado cuidadosamente entre herramientas de precisión de acero y pequeños frascos de cera natural de abejas, estaba el estuche de terciopelo azul marino. El mismo estuche desgastado por los bordes que, más de 10 años atrás, había contenido la costosa pluma estilográfica bañada en oro que Rodrigo nunca quiso recibir porque le avergonzaba mi presencia en su graduación. Lo saqué del cajón. El terciopelo áspero rozó las yemas de mis dedos, pero el contacto ya no desató ningún recuerdo doloroso, ninguna opresión en el pecho. La memoria había perdido sus colmillos, el veneno se había evaporado. Abrí el estuche con un chasquido suave de la bisagra metálica. En su interior ya no había espacio para ausencias, para mentiras inventadas frente a socios de bufetes, ni para desprecios filiales. El hueco forrado en satén estaba ocupado por un objeto enteramente nuevo. Saqué mis gafas de lectura. Eran unas gafas finas, elegantes, con montura de titanio dorado que había encargado a un óptico de diseño la semana anterior. Eran extremadamente ligeras, perfectas, hechas a la medida exacta de mi vista cansada. Me las coloqué sobre el puente de la nariz, ajustando las patillas detrás de mis orejas. El mundo a mi alrededor se enfocó de inmediato con una nitidez absoluta y rotunda. Los bordes pulidos de la mesa de madera, la textura porosa del cuero azul noche de mi encuadernación, las diminutas motas de polvo bailando suspendidas en el rayo de sol que entraba por la ventana. Todo se volvió claro, definido, innegable. Tomé un bolígrafo de tinta negra de trazo fino, abrí el cuaderno de cuero por la primera página en blanco inmaculado, alisé el papel de algodón con la palma abierta de mi mano derecha y bajo el silencio protector y absoluto de un hogar que era entera y exclusivamente mío, comencé a escribir mi propia historia.